Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 221. En primera línea, el nuevo cuerpo formado por el reclutamiento en Seedings fue completamente incapaz de contener a las fuerzas auranas. Sus defensas prácticamente se habían derrumbado al tacto. Los 6 cuerpos de Asquilin, Rimodra y Canas también fueron inútiles antes de la furiosa ofensiva aurana. Fueron golpeados cada vez más hacia atrás, perdiendo una fortaleza tras otra. Estaba claro que el primer príncipe iba a intentar repetir la estrategia que Bluefeater pretendía lograr antes de tomar Fenasburg de una sola vez y exterminar a Seedings para sellar la batalla para siempre. Por lo menos, eso era lo que creían los altos mandos de la alianza. Según la información obtenida de las líneas del frente, Agueras, con su guardia real como vanguardia, encabezó a otros 4 cuerpos irregulares en una ofensiva que les permitió acercarse cada vez más a Fenasburg. Dado que Agueras tenía 7 cuerpos y unas 30 tribus de combate más, probablemente dejaron 2 cuerpos irregulares para defender sus flancos contra los 3 cuerpos de Nasri. En otras palabras, mientras pudieran estirar las tropas de Aweran, Nasri podría romper las defensas de esos 2 cuerpos y una vez más rodear a las fuerzas de Aweran como antes, siendo atrapada por la alianza en Amelia Plains una vez más. Entonces, Seedings redobló sus esfuerzos para fortificar su capital y reunió a todos sus ciudadanos para defenderse de la invasión enemiga. El cuerpo de los otros 3 ducados no hizo más que ceder gradualmente y retirarse para reducir las fuerzas auranas. Estaban tratando de atraer a la vanguardia aurana hacia adelante para que el cuerpo de Nasri tuviera la oportunidad de perforar sus flancos. Poco esperaban que el objetivo de Agueras no fuera Fenasburg, sino los 3 cuerpos nasrianos. Cuando la Guardia Real alcanzó la ruinosa línea de defensa establecida por Pluma Azul la última vez, que estaba ubicada a unos 20 kilómetros de Fenasburgo, los comandantes nazaríes en el flanco creyeron que era el momento adecuado y lanzaron su ataque contra los irregulares agueranos en el flanco. El plan continuó como lo planearon los comandantes nasrianos. Los irregulares defensores no pudieron detener el avance de los 2 cuerpos permanentes nasrianos y un cuerpo irregular. La línea de defensa pronto fue perforada y los 3 cuerpos nasrianos comenzaron su marcha hacia la cola de las fuerzas del reino en un intento de rodear a las fuerzas que estaban en la línea del frente. Pero después de que las tropas nazarias cruzaron la línea de defensa de Aweran, las fuerzas irregulares que creían que se habían dispersado se reformaron una vez más con toda su fuerza y lograron retomar la línea de defensa con la ayuda de los otros cuerpos irregulares. Rápidamente fortificaron sus líneas de defensa una vez más, pero se centraron en defenderse de las tropas por dentro en lugar de por fuera. Al mismo tiempo, los 2 cuerpos irregulares que seguían a la Guardia Real recibieron un mensaje de Águila y cesaron su lenta marcha, dirigiéndose hacia el flanco derecho de la línea en lugar de conquistar el cuello de botella de viaje de Seedings entre Amelia Plains y las 2 ciudades portuarias de Seedings y establecer una línea de defensa allí. Después de dejar un cuerpo para hacer guardia, el cuerpo irregular restante se unió a la Guardia Real y se volvió hacia los 3 cuerpos nasrianos en su retaguardia. Para cuando los nasrianos descubrieron que habían sido rodeados por los flancos y el frente, sintieron que algo estaba mal. Con urgencia, enviaron sus fuerzas para lanzar ataques de sondeo sobre sus enemigos en todas las direcciones, solo para descubrir que el enemigo había establecido líneas de defensa. El cazador acaba de convertirse en cazado. No había forma de que los nasrianos pudieran salir con vida. No tenía sentido contar con sus aliados. Si bien los 4 ducados aún podían resistir en las batallas defensivas, era imposible lograr que montaran un ataque contra las fuerzas auranas. De lo contrario, el estancamiento en Aimis no habría durado medio año. La tribu de guardabosques ya no recibió misiones para preparar emboscadas después de que comenzara la batalla. Tampoco tenían que ir al frente, ya que no eran exploradores. En cambio, se les ordenó que se movilizaran con las fuerzas del primer príncipe. Dado que el primer príncipe se quedaba en Aimis, Claude tuvo el tiempo que necesitaba para elegir a los hombres para unirse a su banda. Pero después de que los 3 cuerpos nasrios cayeran en la trampa de Ansbach, el príncipe ordenó a su cohorte que avanzara y ordenó a unas 50 tribus de tropas que cerraran la ruta de escape trasera de los nasrianos. Sus asistentes le aconsejaron que no siguiera adelante con esa misión, solo para que el primer príncipe sonriera amargamente. Según él, las tribus de combate serían obedientes mientras él estuviera en la línea del frente. Era difícil decir lo mismo si alguien más se hiciera cargo.
A pesar de que las 50 tribus de hombres que el príncipe casi habían alcanzado la fuerza de un cuerpo, aparte de las 2 tribus de combate seleccionadas de cada uno de los 7 cuerpos en la línea del frente, las 30 tribus restantes estaban compuestas por guardianes de varias partes del reino. Mientras esas fuerzas locales eran capaces de defenderse y logística, requerían una fuerte supervisión en una batalla real. Sin la presencia del primer príncipe, resultaría difícil controlarlos. A pesar de que era probable que los 3 cuerpos nasrianos no volvieran para escapar del cerco, ya que eso equivalía a un suicidio, ya que serían abrumados por sus flancos y lo que les esperaba en la parte de atrás eran los Eimis fuertemente fortificados, Ansbach planeó mantener a las fuerzas enemigas en Amelia Plains en lugar de dejarlos llegar a la ciudad. Eso evitaría que la batalla se prolongue, lo que costaría aún más al reino. El objetivo de Aweras en esta batalla era eliminar primero a los 3 cuerpos nasrianos. Mientras se pudiera lograr ese objetivo, los refuerzos de los 3 ducados que acudían en ayuda de Sidins ya no serían una preocupación. Nasri era la única nación entre las 5 de la alianza que tenía cierto poder de combate real y los otros 4 ducados no podrían detener el avance de las fuerzas de Amoras. La tribu de guardabosques llegó al frente con el príncipe. Los lados de Amelia Plains eran bastante montañosos. Había muchas colinas de diferentes alturas y el primer príncipe ordenó a las 50 tribus que trajo con él que establecieran fuertes defensas cerca de esas colinas para evitar que los 3 cuerpos nasrianos se abrieran paso. Claude recibió la tarea de liderar a su banda para acabar con los enemigos ocultos en el noroeste a 15 kilómetros de distancia. Básicamente, eso implicaba buscar en las colinas del noroeste, que eran menos de 10. Los llamados enemigos ocultos se referían a desertores que huyeron a las colinas o ciudadanos de Sidins que se escondieron. Su misión era evitar que tales elementos se acercaran al campamento de Ansbach. Claude dividió su banda en 4 carpas y las dejó desplegarse para la búsqueda. Permaneció en el centro para dar órdenes. Recorrerían las cuevas, las fuentes de agua, los valles y los bosques de las colinas. Para sobrevivir en la naturaleza, la gente podía conformarse con cualquier alimento, incluso musgo. Pero una fuente de agua limpia siempre fue necesaria para sobrevivir. Durante el primer día, la banda de Claude atrapó a 10 desertores de Sidins. Las órdenes de arriba tenían sentido después de todo. Las 50 tribus establecieron un campamento en el frente, mientras que la corte del primer príncipe acampó no muy lejos y estaba custodiada solo por una tribu de guardias. Era fácil para los enemigos acercarse por detrás. Durante la noche, Claude encontró un pueblo abandonado cerca del pie de una colina rocosa. Solo quedaron allí 6 ancianos y 3 niños pequeños. Después de registrarlo y preguntar, le informaron que el pueblo se llamaba Fenís y sus habitantes dependían de la plantación de hierbas para ganarse la vida. Después de que estalló la guerra el año anterior, la mayoría de los hombres de la aldea fueron reclutados. No mucho después de la derrota de Sidins, los desertores pronto llegaron a la aldea y saquearon su comida y se llevaron a sus mujeres, dejando solo a los 9 jóvenes y viejos para que se cuidaran unos a otros. No había nada que valiera la pena contemplar en el pueblo. Aquellos que se quedaron atrás dependían de buscar verduras en la naturaleza y comer batatas de la granja abandonada no muy lejos. Cerca del pueblo había una pequeña cascada donde se unían 2 arroyos. Habían querido ir allí a pescar algo de comida para los niños, pero notaron que algunos desertores allí tenían algunas mujeres con ellos y no se atrevieron a ir más allá. Claude les dio a los ancianos un poco de su pan salado, cecina y negro a cambio de información sobre los escondites cerca de la cascada. También dibujaron un mapa simple y dieron una breve descripción de esa área. Antes de dormir, Berklin, Aboyef y Yavid buscaron a Claude y dijeron que creían que los ancianos estaban mintiendo. Muchos de los desertores que atraparon les dijeron que no confiaran en los residentes de una nación enemiga. Cualquier signo de amistad podría ser una trampa y, como invasores, deberían saberlo mejor. Dijeron que los hombres de Claude nunca serían considerados amigos. Claude sonrió y negó con la cabeza. Si bien las palabras de los desertores tenían sentido, dependían del contexto. Una cosa era que los invasores conquistaran territorio enemigo y saquearan sus riquezas. En ese sentido, no se diferenciaban de los bandidos ni de los asaltantes. Pero los ancianos y los niños de este pueblo solo quieren que sus vidas transcurran en paz. Claude encontró su aldea, pero no les robó e incluso les dio comida. Si bien no tomaron a Claude y al resto como amigos, tampoco los vieron como enemigos.
En cambio, los desertores que se escondían en las colinas eran una amenaza mucho mayor para ellos que los hombres de Claude. Le contaron a Claude su difícil situación con la esperanza de poder ayudarlos. Y la realidad vino a probar que Claude tenía razón. Durante la búsqueda de una semana, Claude localizó a más de 100 desertores de Sidins. También rescató a más de 20 mujeres. La mayoría de los desertores fueron atrapados en los escondites de los que les hablaron los aldeanos. Si el terreno de las colinas hubiera sido mejor, Claude sospechaba que los desertores se habrían declarado gobernantes de esa zona. Muchas escaramuzas estallaron durante la última semana. Aún así, los desertores estaban lejos de ser una amenaza y solo lograron herir a 3 hombres de la banda de Claude. Alrededor de 30 de los suyos murieron. Claude lamentó el hecho de que los desertores fueran peligrosos para cualquier nación. Los aldeanos que encontró fueron los afortunados supervivientes. Los otros 2 pueblos de las colinas fueron completamente exterminados gracias a los desertores. Cuando Claude regresó con los desertores y las mujeres rescatadas, escuchó malas noticias. Los 3 cuerpos nasrianos se vieron obligados a retirarse. A pesar de que todavía se dirigían por el camino de la perdición, no bajaron el tono de su obstinada lucha en absoluto. El problema era que las 10 tribus de porteros locales en la primera línea de defensa eran bastante inadecuadas para el trabajo. Los ataques suicidas de su enemigo hicieron que abandonaran su línea poco después y permitieron a las fuerzas nazaríes un tiempo precioso para reagruparse y descansar. El príncipe Ansbach estaba lleno de rabia y había corrido a la segunda línea de defensa para tomar el asunto en sus propias manos. Dio la orden de que los soldados corrieran sin recibir la orden de retirarse para ser capturados y condenados a muerte. La cruel orden logró contener el avance desesperado de Nasrian en la inestable segunda línea de defensa. Claude también recibió órdenes de presentarse inmediatamente a la tribu de guardabosques en la segunda línea de defensa. Capítulo 222 Fortaleza de Wilf, ¿qué dijiste? ¿El primer príncipe fue él mismo al frente con su tribu de guardias? Claude dijo con el rostro ceniciento. Inmediatamente después de su regreso a la tribu de guardabosques, Claude escuchó algo increíble de la boca del capitán Lederfank. Él es el príncipe heredero. ¿Cómo pudiste dejarlo oír al frente? ¿Y si le pasa algo? Todos aquí serán responsables de eso. Claude pensó que los oficiales seguramente se estaban volviendo locos por atreverse a permitir que Ansbach fuera al frente. Unas cuantas balas perdidas golpearon al príncipe, fue todo lo que hizo falta para que terminara en un vergonzoso fracaso para Hueras, incluso si Sidins terminara derrotado. Ansbach no era solo el príncipe heredero, sino el comandante en jefe de la batalla. El hecho de que estuviera allí para presidir la batalla no significaba que tuviera que enfrentarse personalmente al fuego enemigo en la línea del frente. Ninguno de nosotros fue capaz de detener a Su Alteza. Su Alteza estaba realmente enojado porque los 3 cuerpos Nasrian rodeados enviaron una línea de fuerzas para atacarnos. Esas tribus inútiles no pudieron detenerlos en absoluto y Su Alteza no tuvo más remedio que ir al frente para dar la orden de matar a los desertores para mantener la línea. Pero esta mañana, una línea de caballería nasria rompió la segunda línea de defensa desde aquí en una maniobra suicida y ocupó la fortaleza de Wilf. Una tribu de guardianes que defendía la fortaleza fue completamente aniquilada y el primer príncipe ahora está reuniendo una fuerza para montar un ataque para retomar. Si no podemos hacerlo, las 4 unidades de defensa en la colina no podrán ser reforzadas y abastecidas. No durarán bajo el ataque enemigo, explicó Lederfank. Había una línea gruesa y curva que se extendía a través de Amelia Plains. Marcó el camino entre Imis y Effensburg. Las guerras en esta época tuvieron lugar en gran parte alrededor de estas carreteras para garantizar el transporte sin problemas de suministros y tropas. Si los 3 cuerpos nasrianos quieren escapar del cerco, salir de la carretera era la forma más fácil y por eso se establecieron las líneas de defensa. En el mapa, algunas de las colinas estaban marcadas con una cruz roja, lo que denota la pérdida de las líneas de defensa cerca del área. Otras 4 colinas a ambos lados de la carretera central todavía estaban en manos de los agüeranos, pero había una cruz roja en el óvalo más trasero que marcaba Wilf Stronghold. Había otra línea roja en el mapa que indicaba la ruta que tomó la caballería nasria hacia Wilf. Era evidente que los oficiales nasrianos no eran tontos y entendían el principio de atacar al eslabón más débil. No estaban dispuestos a pelear una batalla con las defensas aueranas, lo que sería costoso en términos de bajas y tiempo. Seguían siendo atacados por el flanco y la retaguardia y el exterminio era una posibilidad muy real.
Como tal, dieron un salto de fe con su línea de caballería y lograron conquistar Wilf, cortando los refuerzos y suministros para las líneas de defensa en las 4 colinas más adelante. Mientras la línea de caballería pudiera mantener el control sobre Wilf, el resto de sus camaradas podrían tomar las 4 colinas y ya no tendrían ningún obstáculo en su camino hacia Imis. ¿Por qué Su Alteza no ordenó a las tropas que se retiraran a Imis? Las defensas allí están fortificadas. Incluso si las fuerzas nazarias logran romper el cerco y atacar a Imis, todavía no escaparán de la aniquilación total, dijo Claude. Eso no servirá. Todavía hay algún lugar al que pueden correr al norte de Imis, dijo el capitán. ¿El norte? Esa es la costa. ¿A dónde más pueden ir? Liderfang negó con la cabeza con una sonrisa de dolor. Te olvidaste de la armada de la Alianza. Las aguas allí siguen siendo su territorio. Si logran llegar a Imis, pueden correr a la costa y partir en los barcos. Incluso si la mayoría de las fuerzas no podrán escapar, los oficiales definitivamente serían los primeros en irse. Es por eso que Su Alteza insistió en que se establecieran las líneas de defensa en las colinas, para evitar que un solo alto oficial Nasrian escapara. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Ve al frente. Esta es una oportunidad para que actúes, dijo Liderfang. Escuché sobre el juego de guerra que tenías en la 11ª tribu de plumas azules. Usaste una tienda de hombres para ocupar territorio defendido por toda una banda. El primer príncipe ha lanzado 4 ataques a la fortaleza desde esta mañana y las bajas son enormes. Sin embargo, Wilf aún permanece en manos enemigas. Vaya allí y vea si tiene una manera de recuperarlo. Claude entregó a Liderfang a los cautivos y heridos, reabasteció y corrió al frente con su banda. Cuanto más cerca estaba de Wilf, mayor era la sensación de presentimiento que sentía. A menos de 1 kilómetro del punto de encuentro, Claude vio una colina con montones de soldados muertos. Solo la mitad de los cadáveres estaban cubiertos de tela blanca. El resto se quedó en la colina al aire libre y tuvo un espectáculo espantoso. Probablemente había de 2 a 3 mil cadáveres en total. Cuando finalmente encontró el punto de encuentro de los guardabosques, notó que la moral estaba increíblemente baja. Le preguntó a un sargento mayor familiar al respecto y descubrió que los hombres del primer príncipe habían lanzado 5 ataques en total, pero todos terminaron en fracaso y más de la mitad terminaron como bajas. Incluso los guardabosques fueron arrastrados a 2 de los ataques y menos de 300 de ellos sobrevivieron. ¿Cómo se hizo el ataque? Preguntó Claude en estado de shock. Si bien la tribu de guardabosques no tenía todo el personal, había al menos 700 de ellos. ¿Cómo podría ser tan alta la tasa de víctimas? El sargento mayor se mordió el labio y dijo, ese maldito teniente coronel Rosley se ofreció como voluntario para que nuestra tribu se uniera a la batalla. Marchamos hacia adelante en líneas ordenadas. Quería que marcháramos hasta la base enemiga antes de disparar, pero fueron enviados volando hacia atrás sin parar por los 4 cañones del enemigo, ni uno solo de los hombres alineados al frente pudo salvarse. Lo irónico de esto es que esos cañones fueron instalados por nosotros. El enemigo logró tomar la base y usarla contra nosotros. No podemos acercarnos a 100 metros de la fortaleza. El disparo de dispersión cubre toda el área y el maldito teniente, el coronel solo nos pide que marchemos hacia la muerte. Quiere que disparemos solo cuando estemos a 50 metros de distancia antes de atacar con nuestras bayonetas. La maniobra de Rosley sería la correcta si el enemigo no tuviera cañones y solo estuviera armado con mosquetes. Tomar a las víctimas y disparar solo a 50 metros de distancia antes de atacar para un cuerpo a cuerpo aterrorizaría al enemigo hasta que ya no pudieran resistir. Pero el problema era que tenían 4 cañones y los disparos dispersos podían cubrir toda el área a 100 metros de distancia. De hecho, no fue más que una marcha de la muerte. Claude se volvió para mirar a Wilf. La fortaleza distante no estaba tan alta. La elevación era de unos 40 a 50 metros y la pendiente era suave. En los 2 lados de la colina había acantilados escarpados, por lo que atacar desde esas direcciones era imposible. Todavía había una gran pila de cadáveres agüeranos en la parte media de la pendiente, pero la mayoría de los cadáveres cerca del fondo habían sido atendidos. También hubo algunos cañones volcados en el suelo. ¿Qué pasa con esos cañones? El primer príncipe los hizo traer. Sin embargo, la elevación no es lo suficientemente alta y no pueden golpear la fortaleza, por lo que tuvieron que avanzar. Sin embargo, el enemigo tiene 4 cañones y un gran artillero, sin mencionar, mayor elevación. No pasó mucho tiempo para que nuestros cañones fueran completamente destruidos, respondió el sargento mayor.
¿Cuántos enemigos quedan en la colina? No estoy muy seguro. Una estimación de 400 a 500, tal vez, el sargento mayor negó con la cabeza. Escuché que había alrededor de 1000 esta mañana, pero después de nuestros ataques, la tribu de guardia del primer príncipe logró disparar alrededor de 20 descargas. Apuesto a que perdieron al menos la mitad de sus hombres. Los cañones no se podían desplegar porque el enemigo podía ver desde arriba. Un ataque solo se podía montar desde un lado de una pendiente. Quizás, podría colarse allí con su banda y primero neutralizar a los cañoneros. Sin la amenaza de los cañones, las otras tropas en la retaguardia podrían cargar y la ocupación tendría éxito. El sonido agudo de un silbato de bronce descarriló el hilo de pensamiento de Claude. Miró hacia arriba y vio al teniente coronel Rosley marchando hacia él. Cuando estuvo cerca, rugió: Rangers, salida. Maldita sea, vamos a atacar de nuevo. No sé si sobreviviré, se lamentó el sargento mayor. Claude lo agarró. ¿Nuestra tribu seguirá atacando con los pocos hombres que tenemos? Joder, dudo que el maldito Rosley descanse hasta que todos muramos. Ese orinal logró sobrevivir las 2 últimas veces, espero que esta vez muera para siempre. Al sargento mayor ya no le importaba la jerarquía y no se molestó en referirse a Rosley con el título que le correspondía. Rosley vio a Claude y se acercó. Claude, finalmente estás aquí. Haz que tus hombres se pongan en fila. Vamos a atacar. Claude chasqueó los talones y se puso firme. Señor, ¿puede dejarme liderar a la tribu de guardabosques para una investigación primero? Quizás tenga una manera de tomar la base. Rosley se enfureció. Claude, ponte en fila inmediatamente. Vas a estar justo al frente. Olvídate de usar tus pequeños trucos para engañarme. No dejaré que me engañes como antes. No tengo el lujo de molestarme contigo. Antes de la batalla. El enemigo acaba de conquistar otra base en el frente. Si no tomamos a Wilf inmediatamente y enviamos refuerzos, el enemigo se abrirá paso. ¿Entiendes la urgencia de la situación? No tenemos tiempo que perder. No juegues al sábelo-todo conmigo y pon a tu banda de tropas en línea. Te pararás en el mismo centro. Si no sigues las órdenes, haré que los ejecutores te traten como un desertor. Ahora mismo, en este instante. Ponte en fila. Claude tenía muchas ganas de maldecir en voz alta, pero se obligó a bajar al ver los ojos inyectados en sangre de Rosley. Ese tonto ni siquiera estaba tratando de ser razonable. Estaba pidiendo a las tropas que murieran según su costumbre. Si realmente se hubiera molestado en discutir, sería un ejemplo de desertor como advertencia para los demás soldados. No tuvo elección y se situó al frente. Tenía a su banda de hombres dispersos en fila india a ambos lados, los 50 y tantos hombres. Los supervivientes se alinearon detrás de él. Detrás de ellos había tropas de otras unidades. No pasó mucho tiempo para que se formara otra línea a la izquierda de Claude. Tenía 40 y tantos hombres. La pendiente de Wilf solo podía acomodar 2 filas una al lado de la otra. Después de media hora, las tropas estaban ordenadamente alineadas y el ansioso Ansbach les dijo a las tropas con su trompeta de bronce en la mano que la prosperidad del reino dependía de si podían exterminar a los enemigos en la colina. Hizo todo lo posible para levantar la moral e incluso ofreció grandes recompensas a los soldados, pero eso no ayudó en nada. Nadie creía que pudieran tomar la fortaleza con este ataque. Claude estimó que había alrededor de 2000 soldados participando en este ataque en función del número de filas. La tribu de guardia del primer príncipe estaba alineada al final. No iban a participar en el ataque, sino que iban a matar a los soldados que huían del enemigo. Rosley se paró en la esquina izquierda de las líneas a unos 3 metros de distancia y sopló con fuerza su silbato de bronce. Agitó la espada en su mano derecha y rugió: «Ataque. Marcha hacia adelante». Capítulo 223. Marchando en línea. Su punto de partida estaba aproximadamente a 1 kilómetro de la fortaleza. La marcha fue bien durante los primeros aproximadamente 200 metros. Todos sabían que todavía estaban a salvo. Se acercaron cada vez más a las defensas al ritmo silbante de Rosley. Claude estaba en el mismo centro. Los hombres avanzaron al mismo paso que él y se dirigieron al alcance de los cañones. Claude sintió que se desmayaría en cualquier momento por el estrés y el miedo. Las 2 sensaciones lo carcomían como 1000 cucarachas. No estaba solo. Todos los hombres estaban siendo devorados por cucarachas de tipos similares. Solo sus largos meses de entrenamiento los mantuvieron avanzando a paso firme con el silbato.
Marchar a la batalla era inevitable como soldado, pero Claude lamentó tener que hacerlo de esta manera a pesar de su alternativa sugerida. La terquedad de Rosley era la única razón por la que marchaban hacia una masacre inevitable. El teniente coronel había recibido la orden cuando llegó, por lo que no pudo discutir. Pelear con el hombre tampoco le haría ganar nada. Con una gran batalla por delante, a nadie le importaría la opinión de un sargento mayor insignificante. Rosley estaba más que feliz de ignorarlo y enviarlo al campo de batalla también. Nadie disparó cuando cruzaron las marcas de los 700 metros o de los 600 metros. Sin embargo, el ambiente no era mejor para él. La frente de Claude se ahogó en sudor. Cada paso tomó una eternidad, y el silbato sonaba como un vendaval con cada pisada. Pasó otro momento infinito y 4 truenos resonaron en los oídos de Claude. El humo blanco surgió en 4 lugares de las paredes delanteras. Por un momento pensó que veía los fantasmas de puntos negros, las sugerencias del artista desmayado de que algo se le acercaba, luego se fueron con un zumbido diferente a todo lo que había escuchado antes, y un estruendo estremecedor de metal, madera, grumos. Carne y hueso estallaron en sus oídos por detrás, siguió un momento de silencio infinito, luego el pánico, los gritos de agonía y los ladridos de órdenes. El enemigo había disparado. Claude no sintió nada del pánico que empapaba el aire circundante. Sus pies regresaron a él lentamente, como una figura desapareciendo de la niebla, seguida de la fuerza necesaria para usarlos. El silbato volvió a sonar, mucho más tenso que antes, y continuó su marcha. Pasó alrededor de 1 minuto, aunque fácilmente podrían haber sido 30 segundos o 30 minutos por lo que sabía, y los truenos volvieron a sonar. Por un momento volvió a ver a los 4 fantasmas, luego el mismo infierno estalló detrás de él. Varios hombres a cada lado de él vacilaron, un par incluso comenzó a darse la vuelta para correr. Los desertores serán asesinados. El grito los detuvo en seco y volvieron a la marcha. Los defensores de Wilf dispararon solo 6 descargas antes de que se quedaran sin municiones. Después de todo, la batalla llevaba ya 6 días en marcha, pero el daño que 6 descargas de 4 cañones podían hacerle a una formación tan apretada era inconcebible. Claude pensó en jurar que nunca olvidaría lo que vivió este día, si realmente lo sobrevivió, pero no pensó que necesitaría el juramento. Incluso si quisiera, este día perseguiría sus sueños por el resto de su vida. La última descarga casi hizo que no le preocupara. Uno de los fantasmas se le acercó directamente y el tiempo pareció detenerse por completo durante unos momentos demasiado largos. Estiró tanto tiempo que incluso tuvo tiempo de distinguir las pequeñas abolladuras y arañazos que el cañón había hecho en la bala de cañón al salir. Trató de tirarse al suelo, pero su cuerpo había sido demasiado bien entrenado y obstinadamente se negó a hacer nada más que marchar al ritmo. Afortunadamente, la pelota no se había dirigido tan directamente hacia él como había pensado. Silbó a un pie a su izquierda, a la altura de los hombros, atravesando al hombre a su izquierda y a los siguientes 7 hombres detrás de él antes de caer al suelo y rebotar para atravesar la siguiente formación detrás de eso. Ahora estaban a solo 300 metros de distancia. La marcha prosiguió tan inexorablemente como antes, el silbido aún alejaba el paso, aunque ahora era menos un silbido y más un chillido agudo, instándolos a todos en adelante en nombre de todo lo bueno y hermoso del mundo. Ahora tenían que subir la pendiente durante los últimos 200 metros, y mirándolos, literalmente por el cañón, estaban los artilleros de los mismos 4 cañones que los habían atormentado hasta el momento, terminando la última de las recargas. Claude pensó en la doctrina estándar de artillería. Continuarían enfrentándose a las balas de cañón durante los siguientes 200 metros, luego los cañoneros cambiarían a metralla. Al igual que los cartuchos de perdigones disparados por escopetas desde la tierra, simplemente, mucho más grandes y mucho más aterradoras. Si se encontraba en medio de los conos de disparo de uno de esos cañones, ni siquiera dejaría una mancha húmeda. Se convertiría en una suave niebla roja y se lo llevaría el viento. Cuando estemos a 100 metros de distancia, bájate y dispara a los cañones. No me importa lo que griten los peces gordos, si no lo haces, te mataré yo mismo. El silbido se había apagado ahora, volviéndose más débil, como los gritos de un niño ahogándose. Rosley estaba adelgazando la línea para maximizar su fuerza de volea. Se había mantenido en los bordes exteriores de la formación, donde no era probable que apuntasen los cañones. No es de extrañar que el bastardo siempre lo lograra, sabía exactamente dónde dejarse caer para tener la mejor oportunidad de sobrevivir, y había puesto a Claude justo en el medio del gran y gordo objetivo del enemigo.
Era un comandante muy típico en ese sentido. Marchó al frente donde todos pudieran verlo hasta que llegó el momento de que le dispararan, luego silenciosamente y subrepticiamente se movió al lugar más seguro. Toda la gloria y el mínimo peligro. Claude deseaba desesperadamente estar a una distancia cortante de su oficial al mando en ese momento. Claude notó otra aparición cuando se acercaron. Una cerca de mosquetes había aparecido en los huecos entre los cañones, todos apuntados a él y sus camaradas. Sus pasos continuaron sin detenerse, sin embargo, impulsados por el mismo maldito silbido, sus pasos ni siquiera se encogieron, y así, cuando estuvieron a distancia de tiro de los mosquetes, él estaba 2 pasos por delante del resto de los mosquetes. La línea. Fuego. Oyó gritar a los oficiales enemigos. Las líneas enemigas se desvanecieron en una niebla de humo blanco, y momentos después cientos de silbidos pasaron por la cabeza de Claude. Los 3 hombres más cercanos a la izquierda de Claude y el segundo, cuarto, quinto, sexto y octavo hombres a la derecha de Claude colapsaron. El hombre inmediatamente a su derecha continuó marchando, pero de repente cojeó y Claude pudo ver el dolor grabado en su rostro. Sin embargo, no gritó. Los segundos clasificados detrás de los caídos se apresuraron con el siguiente par de pasos para llenar los agujeros y la formación continuó como si nada hubiera pasado. Claude sabía que ninguno de ellos quería hacer nada de eso, pero sus cuerpos, taladrados durante meses, no escuchaban la razón. Y así continuaron. Al infierno. El enemigo terminó de recargar 10 segundos después. Claude escuchó al hombre nuevo a su izquierda rezar para regresar a su ciudad natal sano y salvo, o al menos para evitar una muerte dolorosa. Claude le lanzó una mirada furtiva mientras marchaban. Tenía 30 y tantos como máximo, pero ya tenía varias canas en la línea del cabello y su rostro era una especie de demacrado que Claude solo había visto en los veteranos. La oración del hombre comenzó de nuevo, pero se desvaneció en la siguiente descarga unas pocas palabras. El hombre sobrevivió a la siguiente descarga, pero la mitad de la línea no tuvo tanta suerte, y entre ellos estaba el hombre directamente a la derecha de Claude. El silbato volvió a sonar. El enemigo recargó a toda prisa. El lado de Claude podría responder con eficacia en un par de pasos más, pero eso estaba lejos de ganar la batalla. De hecho, alcanzar la marca de los 100 metros simplemente significaba que podían comenzar oficialmente la batalla, todo lo anterior era solo una masacre. Claude se gritó a sí mismo en silencio. Podría haberlo hecho mucho mejor si le hubieran dado la libertad de hacerlo. Y se podrían haber salvado tantas vidas. Ese maldito Rosley había matado a tantos con su propia terquedad, con sus celos de Claude. Tenía que morir, incluso si Claude tenía que hacerlo él mismo, tenía que morir. La marcha se hizo más lenta y finalmente se detuvo, a pesar del incesante balido del silbato. Rosley cargó contra la formación, espada desenvainada. Marzo. Marzo, maldito seas, o te cortaré yo mismo. Los cadáveres cubrían la pendiente como una saludable pizca de semillas en un campo, incluso los de los 5 días anteriores de lucha. Los mayores estaban hinchados y las moscas zumbaban a su alrededor incluso en medio de la batalla. Claude los miró fijamente por un momento, luego sus ojos se posaron en la detestable mirada del teniente coronel. Cara. Tropas en la parte de atrás, formen una línea a mi alrededor. Rápido. El mosquete de Claude se posó en su mano izquierda y trazó una formación de hechizo con la derecha. Rosley todavía marchaba entre las filas, gritando a los hombres, mientras se cuidaba de permanecer detrás de alguien en todo momento. Los hombres siguieron las órdenes de Claude a pesar de ser completamente ajenos a él. Sígueme. Adelante. Rosley miró al grupo, su mandíbula cayendo, dejando que el silbato cayera al suelo. Una burbuja transparente apareció alrededor de Rosley. Brillaba como un arco iris a la luz del sol. La siguiente descarga se produjo sin previo aviso. En el momento en que pasó la primera ronda, la burbuja tembló y estalló. Las rondas se clavaron en el teniente coronel, convirtiéndolo en lo que cariñosamente se había llamado queso suizo en la tierra. Bajar. Gritó Claude. No sabía cuántas personas de su banda seguían vivas. Si bien los guardabosques pueden entender su orden, los de diferentes unidades pueden continuar avanzando tontamente y solo caer al suelo después de ser golpeados. Había 2 cadáveres donde Claude eligió bajar para servir de tapadera. A unos 120 metros de distancia, Claude apoyó su mosquete sobre el cadáver. Apuntó a la tripulación del camión más cercana y apretó el gatillo. Con el sonido de su mosquete disparando, Claude escuchó otros 10 disparos desde atrás.
Un buen número de soldados alrededor de los cañones cayeron mientras el resto lloraba de pánico. Un cañón logró disparar un disparo de dispersión, pero nadie resultó herido porque aún no estaban dentro del alcance. Los disparos continuaron sonando detrás de él. Claude miró detrás de él y vio a los guardias del primer príncipe disparando ráfagas en ordenadas líneas a los enemigos en la fortaleza desde 300 metros de distancia. Sin embargo, no obtuvieron muchas ganancias y solo derribaron a unos 5 o 6 enemigos. Capítulo 224 Ataque supresor. El intrincado monóculo hecho de oro se hizo añicos con un sonido metálico audible cuando golpeó el suelo. El príncipe Ansbach miró a Wilf con incredulidad mientras caían un soldado tras otro. No era solo él. Los otros asistentes y soldados en la retaguardia miraban la escena. Las mareas de la batalla habían cambiado en una dirección extraña. Inicialmente, el bando atacante fue duramente criticado por los defensores y sufrió pérdidas increíbles. Podían ver claramente a los soldados en el frente borrados uno tras otro. Hasta que Rosley ordenó a los hombres de atrás que avanzaran y llenaran los espacios, todo seguía siendo normal. Pero cuando los defensores de repente terminaron de cargar y se preparaban para disparar, apareció una gran burbuja sobre Rosley, que se había hecho a un lado para evitar el fuego. Parecía un arco iris bajo la luz del sol y atrajo la atención del enemigo, haciendo que Rosley se convirtiera en queso suizo. Si hubiera otros oficiales en el campo, tomarían el mando y montarían una carga mientras el enemigo recargaba. Sin embargo, algunos soldados en el frente simplemente cayeron al suelo, y todos los demás siguieron su ejemplo. Se aplastaron en el suelo, dejando solo un par de oficiales de bajo rango detrás para mirarlos. Algunos dudaron en seguir su ejemplo por unos momentos, luego lo hicieron. Si el príncipe hubiera estado en la colina, entendería por qué. Permanecer de pie cuando solo quedaban un par, lo convertiría en el único objetivo del enemigo. Además de eso, en este tipo de situación, uno era más que suficientemente débil para seguir a la multitud. Solo la guardia del primer príncipe permaneció así en pie. Alzaron sus mosquetes y abrieron una estruendosa andanada. Los hombres que habían caído no estaban del todo ausentes, sin embargo, sus disparos dispersos y descoordinados arrojaron humo al aire desde el suelo también. Las descargas masivas pronto cubrieron la pendiente de humo e hicieron imposible cualquier tipo de observación. ¿Qué está sucediendo? El príncipe rugió. ¿Por qué Rosley sabe magia? ¿Por qué los soldados están en el suelo? ¿Alguien puede darme una explicación? El príncipe había tenido mucha confianza en este ataque. El teniente coronel Rosley había encabezado la carga en 2 anteriores y, según él, quedaban menos de 600 hombres en el fuerte. Dado que los ataques anteriores también habían agotado la mayor parte de sus municiones, solo necesitaban 1 o 2 más para abrirse paso y tomar el lugar. El príncipe había contado con que el enemigo les disparara una vez que se acercaran a 500 metros, con la esperanza de eliminarlos antes de que se acercara la mosquetería, y desperdiciar sus municiones a una distancia donde no podrían ser tan precisos como deseaban. Habían hecho precisamente eso, y se habían quedado sin municiones después de 6 descargas de cañón. Una marcha recta fue un suicidio para una gran parte de los hombres, pero eso fue la guerra. Sin embargo, los atacantes no fueron las únicas personas que entraron en pánico. Los defensores nunca se habían encontrado con una situación así y no tenían idea de cómo reaccionar. El pánico pronto se instaló. Hubiera sido una cosa si el enemigo solo se hubiera empujado al suelo, pero estaban respondiendo. Y eran demasiado precisos. Esto debería haber sido completamente imposible. Habían esperado un par de segundos para atrapar al enemigo cuando inevitablemente tenían que retroceder para recargar, pero no lo hicieron en absoluto. Simplemente se quedaron abajo y luego desaparecieron en otra bocanada. Y cada bocanada iba acompañada de la muerte de otro compañero. Una pareja había pensado en manejar los cañones nuevamente y ver lo que podían hacer con una metralla, pero todos fueron derribados antes de que llegaran a ellos. Claude no era el comandante de su formación, a pesar de no ser el oficial de mayor rango. La muerte de Rosley lo había dejado como el comandante de facto, ya que ninguno de los otros oficiales tenía las agallas para tomar el mando, y ninguno de ellos tenía la confianza de los soldados para lograr que siguieran sus órdenes, incluso si lo hicieran. Todavía tenía 100 guardabosques, aunque la mayoría ya estaban heridos. La mayoría de los rostros al alcance del oído, que era una distancia bastante limitada en medio de una batalla en línea, le eran desconocidos, aunque reconoció un rostro. Una vez había llamado a Rosley un orinal.
Inicialmente había esperado fingir que le disparaban y mantenerse alejado de lo peor de la pelea. Pero la orden de Claude había llegado en el mismo momento en que esperaba bajar. Fue un regalo del cielo, por lo que tocó el trompetista y se aseguró de que todos escucharan la orden. De la propia banda de Claude, unos 20 todavía estaban vivos. Berklin seguía intacto, mientras que David estaba ocupado vendar su brazo lo mejor que podía, todavía dando órdenes mientras lo hacía. Tú, vuelve y tráeme mosquetes como el mío, le ordenó Claude al hombre que seguía rezando. Oh. El soldado se detuvo y trató de levantarse, pero Claude lo derribó. ¿Quieres morir? Gatea, maldito seas. Sasri. El sargento mayor que tenía detrás hizo una mueca y luego miró en su dirección. ¿Qué? Haga que todos los hombres de nuestra retaguardia pasen sus mosquetes hacia adelante. No han entrenado para disparar desde el suelo, por lo que ahora son inútiles. Y que se preparen para una carga. ¿Cargar? ¿Estás loco? Bajamos para estar a salvo del fuego enemigo, ¿ahora quieres que carguemos contra ese mismo fuego? Claude le dio una ligera patada en la cabeza. ¿Y cómo crees que tomaremos el fuerte desde aquí? Todavía tenemos hombres viniendo por detrás, si todavía estamos aquí cuando marchan, nos pisotearán. Y la única forma en que vamos a evitar un consejo de guerra y una ejecución sumaria es tomar el fuerte ahora. Y no te unes. Quédate atrás y haz que los hombres que dejaremos atrás disparen. Comprendido. Detrás de las líneas, el príncipe estaba furioso. Ordena una retirada. Malditos bastardos, han arruinado el ataque, ahora tendremos que retroceder y hacer esto de nuevo. Espere, Su Alteza. Mire. Los hombres están cargando. Gritó el capitán Scree, entregándole al príncipe su monóculo todavía entero. ¿Disparar desde el suelo ahora se considera un ataque? Preguntó el príncipe burlonamente. A pesar de eso, detuvo a su ordenanza a punto de tocar la corneta. ¿Qué están haciendo, montando bayonetas? Preguntó el príncipe mientras miraba fijamente a través del monóculo. Los mosquetes con bayoneta pasaron hacia adelante a las dos filas delanteras, dispararon y retrocedieron mientras recibían los otros mosquetes cargados y continuaban disparando. ¿También se están recargando en el suelo? La memoria del príncipe le arrancó una escena de cierto encuentro con un joven sargento mayor y sus métodos de entrenamiento poco ortodoxos. Los hombres que habían dejado sus mosquetes los recogieron y empezaron a gatear cuesta arriba. Levantó su monóculo hasta las almenas del fuerte y, efectivamente, el enemigo había desaparecido. Aparecieron solo de vez en cuando para tomar un tiro, pero fueron derribados en el momento en que sus cabezas asomaron por encima de las almenas. Así que así es como realmente debería usarse el Mark III, murmuró el príncipe, con los ojos ardiendo como estrellas. Casi había llevado a los guardabosques en la dirección completamente equivocada y solo había pensado en disparar desde las defensas. Debido a que ni siquiera había considerado que sus hombres dispararan mientras estaba boca abajo, ni siquiera se le había ocurrido la idea de usar esta táctica en el ataque. Ellos tampoco pueden usar sus cañones, susurró alguien. El príncipe cambió su monóculo a uno de los cañones y no vio nada más que una pila de cadáveres. El príncipe comenzó a sonreír incontrolablemente por un momento, luego maldijo de nuevo con furia. Ese maldito Rosley, ¿cómo nombré a un tonto? ¿En realidad no me informó de una táctica tan útil? Se merece morir. Tenía la intención de enviar a un corredor al frente y hacer que arrastraran al teniente coronel con grilletes, pero luego recordó que el hombre ya era un cadáver. Al menos me hizo la cortesía de morir. Wilf Stronghold habría caído el primer día si el bastardo me lo había revelado desde el principio. Yo también me habría salvado a tantos soldados. Los cadáveres esparcidos por la ladera debajo del fuerte volvieron a la mente del príncipe, y no pudo evitar lamentar la pérdida de tantos hombres. El capitán Scree se mostró algo cínico con el príncipe. ¿No había elogiado la valentía del teniente coronel una hora antes? Incluso había prometido ascenderlo a coronel si este ataque funcionaba. Berk, Jit, Sasri. Mantengan a los hombres disparando. Denme cobertura. Y mantengan a esos bastardos fuera de los cañones. ¿Sí? Los tres respondieron al unísono. Cargar. Claude rugió mientras se ponía de pie. Solo lo siguieron 3. Se detuvo 10 pasos más tarde y se dio la vuelta para ver que casi todos seguían en el suelo. Si no tomamos el fuerte ahora, todos ustedes son cadáveres, incluso si logran salir con vida de la batalla. Serán un consejo de guerra. Cargue, maldita sea. Los otros oficiales se despertaron bruscamente ante su advertencia y gritaron sus órdenes.
El príncipe estaba mirando, si esta táctica no mostraba resultados impecables, estaban muertos. Ahora no era el momento para vacilaciones y reservas. Sin embargo, el enemigo también escuchó sus llamadas y comenzó a disparar con mayor urgencia. 2 de los 3 que lo habían seguido desde el inicio de la carga fueron golpeados y caídos, uno muerto y el otro ahogándose con su propia sangre. Más rápido. Mantén la cabeza gacha. El enemigo es solo un grupo de degenerados. Correrán cuando nos vean venir. Claude rugió antes de arrodillarse y disparar a un enemigo que recargaba. Levantó la bayoneta y cargó sobre las almenas. Subieron. Subieron. El príncipe vitoreó como un niño en su equipo deportivo favorito. Que el guardia cargue también. Ahora. Si Su Alteza. Capítulo 225. Visitar. A pesar de todos sus esfuerzos, Claude tuvo una suerte horrible. Se había lesionado una vez más. Las cosas nunca salieron perfectamente, pero se había quedado con el extremo más corto del palo muchas veces, se quejó. Los hombres cargaron con él, siguiéndolo como su comandante de facto, y él dirigió la lucha desde el frente. Incluso los subtenientes le obedecieron sin dudarlo. Como resultado, sin embargo, rápidamente se convirtió en el objetivo principal del enemigo. Un primer teniente enemigo salió corriendo de una esquina agitando una cimitarra hacia Claude. Fue tomado por sorpresa y ni siquiera pensó en esquivarlo. Presa del pánico, usó su mosquete para bloquear el corte. Mientras lograba detener la espada, el enemigo la empujó hacia adelante y atravesó el muslo de Claude. El oficial trató de sacar su espada y darle otra oportunidad, pero fue abatido por los hombres que habían estado acompañando a Claude. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Claude quedó inoperante mientras yacía en el suelo agarrándose la pierna burbujeante. Ni siquiera le quedaba ninguna de sus pociones ya que acababa de usar la última en David. Aunque el fuerte cayó poco después, llegaron más malas noticias con el final de la batalla. Aboyev había sido asesinado. Había sido abatido por la primera descarga de mosquete. Su cabeza se había vuelto del revés por una bala que había atravesado su ojo izquierdo y estalló en la parte posterior de su cabeza, llevándose la mitad de su cerebro consigo. Bertlin pasó la mayor parte de las siguientes 2 horas agarrando su cadáver mientras lloraba. Se habían unido al ejército juntos y desde entonces se habían convertido en hermanos en todo menos en sangre. La lucha había cesado poco después de que Claude cargara y los elementos de la retaguardia comenzaban a entrar y ocupar el fuerte. Entre ellos se encontraban los trenes médicos para atender a los heridos. Claude y David fueron empacados en un carruaje y enviados a Eimis para un tratamiento más extenso. El hospital era bastante grande, pero estaba lleno hasta los topes de heridos y sanos. Algunos eran guardabosques. Moriad era uno, y estaría allí un mes más. Lederfang vino una semana después. Claude notó que su insignia de rango había sido cambiada a una sola luna creciente plateada en lugar de 3 estrellas verdes. Ahora era mayor. Tu suerte es horrible, dijo el mayor. El príncipe fue a Wilf Stronghold a buscarte y se enteró de que ya te habían enviado para recibir tratamiento. No estaba muy feliz. De todas las batallas que podrías haber elegido lesionarse, porque ni siquiera puedo contar cuántas personas habrían muerto por la oportunidad de mostrar sus talentos o habilidades, y tú vas y lo cagas después de conseguirlo. Ahora que lo pienso, mi ascenso es gracias a ti, dijo cuando notó el interés de Claude en su insignia. Su Alteza cree que nuestra tribu jugó un papel clave en la batalla. Ha ordenado que todos los oficiales de la tribu asciendan por un rango. Ahora eres segundo teniente. Lástima, si hubieras conocido al príncipe justo después de la batalla, él podría haberte puesto en primer lugar. Mientras Lederfang hablaba, tomó una caja de cartón y una nueva insignia, una estrella verde, y dejó ambas en las manos de Claude. Los arreglos ya se han hecho. Todo lo que tienes que hacer es descansar y recuperarte. Infórmame una vez que estés sano de nuevo. Claude jugó con la insignia mientras reflexionaba sobre los mundos del mayor. ¿Estás a cargo de la tribu ahora? Sí. Me apresuraron como miembro de la tribu interino por ahora, suspiró Lederfang. La muerte del teniente coronel causó bastante caos. ¿Caos? ¿Qué quieres decir? Ahora que lo pienso, había una burbuja extraña alrededor del teniente coronel antes de que muriera. ¿Qué diablos pasa con eso? Lederfang miró a su alrededor y se inclinó hacia la oreja de Claude. Lo que estoy a punto de decir nunca se repetirá a nadie, ¿me oyes? Ni siquiera a ti mismo. Fue mágico. Su Alteza tiene observadores que lo vigilan y dijeron que la burbuja era una especie de barrera para proyectiles a distancia.
el campo de batalla, pero no pude encontrar ni rastro de nadie usando magia. Llegaron a la conclusión de que el teniente coronel debe haber comprado un pergamino de hechizos en alguna parte y pensó que podría ayudarlo a sobrevivir contra las rondas. Debió haberlo activado cuando se dio cuenta de que iba a estar en medio de la andanada enemiga. Pergaminos de un solo uso como esos, generalmente se convierten en cenizas en el momento en que se usan, por lo que son imposibles de detectar después del hecho. Escuché que el príncipe maldecía a Rosley por ser un tonto que pensaba demasiado en sí mismo. Si los hechizos fueran útiles contra los mosquetes, los magos no habrían sido expulsados de Freya. Dijo que era una suerte que un tonto como Rosley atrajera la atención del enemigo y fuera asesinado por su estupidez. De lo contrario, el resto de los guardabosques habrían muerto y no hubiéramos podido recuperar a Wilf. Claude exhaló un suspiro mental de alivio. Solo recordó que él fue quien puso a Rosley en el camino de la muerte usando un hechizo. Como lanzar hechizos dejaba ondas en el área circundante, el príncipe, que sin duda tenía observadores a su alrededor, podría enviarlos a inspeccionarlo. Si se detectaran rastros, no sería imposible rastrear a Claude a través de relatos de testigos basados en donde se encontraba en ese momento. Había estado nervioso por eso todo el tiempo. No pensó que recibiría tan buenas noticias de Lederfank. Se dio cuenta de que esto significaba que el maná tenía que ser como una especie de gas. Cuando se utilizó, se coaguló formando una masa moldeable que se dispersó con el tiempo. Dado que el campo de batalla fue atormentado por las ondas de choque de los disparos de mosquete y cañón, y todo el humo que lo acompañaba, el maná se dispersó mucho más rápido y, por lo tanto, se volvió imposible de rastrear. ¿Cuántos quedan?, preguntó Claude. El mayor sonrió amargamente. Soy miembro de la tribu en funciones, pero apenas tengo 30 hombres bajo mi mando, y la mayoría de ellos son de logística. Claude lo miró fijamente. ¿Qué está pasando? ¿No teníamos 100 hombres después de que tomamos a Wilf? El príncipe ordenó la formación de 3 tribus de guardabosques más, por lo que los hombres se han dividido entre los 3, explicó Lederfank. Ahora somos oficialmente la primera tribu de guardabosques. Tenemos que esperar a que nuevos reclutas llenen nuestras filas nuevamente. Todavía estamos entrenando, así que, por el momento, solo somos 30. Vengo a darte tu insignia y pedirte un favor. Claude sonrió. Mayor, usted es mi superior y mi amigo. Haré todo lo que pueda para ayudar. Bien, Lederfank no se contuvo y le dijo a Claude que le preocupaba que los nuevos reclutas no supieran las tácticas que Claude había usado y que esperaba que les presentara un manual de entrenamiento. No sería difícil, ni demasiado complicado para Claude, así que estuvo de acuerdo. El primer borrador del manual se terminó 3 días después y se entregó. La mayor parte pertenecía a entrenar a los reclutas para que recargaran en tierra, de todos modos. Sin embargo, pidió a Lederfank que transfiriera a Berklin de nuevo al primer ranger. Los dos habían estado juntos durante tanto tiempo y no podía confiar en nadie más que en él como su segundo. Además de eso, era el mejor instructor de los que aún estaban vivos y conocía las tácticas, y Claude no estaba dispuesto a entregarlo a otra unidad. Lederfank asintió felizmente. Por cierto, ahora eres un oficial comisionado, así que por reglamento necesitarás un guardia y una ordenanza. Los envié. Ellos te cuidarán mientras te recuperas. Saludó a 2 soldados, que entraron cuando él se fue. Claude sonrió cuando vio a los 2, Mihak y Gun. Claude no estaba tan sorprendido de ver a Mihak. Había dejado al joven con Lederfank para que entregara a los cautivos, por lo que no había peleado en la batalla. Sin embargo, le sorprendió ver que Gun seguía con vida. El grandullón había marchado en primera fila con Claude, no muy lejos de Aboyev, de hecho. No lo había visto después de la batalla antes de que lo enviaran a Eimis, por lo que lo había dado por muerto. El pensamiento de Aboyev hizo que su estado de ánimo volviera a la depresión. Era el primer buen amigo que esta guerra le había robado. Las insignias de Mihak y Gun tenían cada una línea más que antes, cuando Claude las había visto por última vez. Ambos fueron ahora cabos. Gun le contó a Claude su historia de batalla. Había tropezado y caído, y logró esquivar la primera descarga. Justo cuando estaba a punto de levantarse, los 2 hombres que tenía a ambos lados recibieron disparos y cayeron sobre él. De alguna manera, el mosquete que tenía en la mano también cayó sobre él y lo noqueó. Después de que terminó la batalla, los limpiadores que intentaban meterlo en el carro de cadáveres se sobresaltaron cuando se despertó. Realmente me desmayé. No me estaba haciendo el muerto. Solo mira el bulto en la parte posterior de mi cabeza.
Solo se ha encogido hasta la mitad. Todavía está allí, dijo Gun desesperadamente. Te creo. ¿Pero por qué no te quedaste en la tribu? ¿Por qué insistir en ser mi guardia? Por lo general, solo se asignaron guardias a los oficiales con puestos de mando reales. En una banda completa con 53 hombres, además de los 48 de las 4 carpas, el resto eran ordenanzas, señalizadores, curanderos y guardias. Los ordenanzas y guardias solían ser elegidos personalmente por el músico de la banda. Solo sus confidentes de confianza podrían servir en esa capacidad. La mayoría de los subtenientes que servían como músicos en tiempos de paz no tenían guardias y solo tenían una ordenanza para ocuparse de asuntos diversos. Habría más paga y provisiones para menos personas. Solo elegirían soldados cercanos a ellos para que sirvieran como guardias cuando estallara la guerra. En cuanto a los señalizadores y curanderos, fueron asignados por la tribu. Gun se rascó la nuca con ternura. No puedo comer hasta llenarme en la tribu. Solo puedo estar lleno cuando estoy contigo. Realmente solo pensaba en la comida, podía comer la comida de 4 hombres. Si bien hubiera sido un guerrero feroz y poderoso en los viejos tiempos, ya no había espacio para que desplegara su potencial en la era de las armas de fuego. No importa cuán grande sea su fuerza, no podría disparar ni un solo disparo de un arma. Como Gun no pudo conseguir suficiente comida en la tribu, Claude se resignó a permitirle quedarse. Su muslo fue atravesado por una espada de montar y tendría que pasar un tiempo recuperándose. También sería bastante incómodo moverse, por lo que tener a Gun y Mihak cerca era conveniente. Claude agradeció la consideración de Leatherfang. Capítulo 226. Regresando al deber, parecía que Leatherfang no podía transferir a Berklin de nuevo al primer Rangers. No es que no lo intentara. En cambio, Berklin ahora fue anunciado como un tesoro por los 20 y pico Rangers en 2ND Rangers y no estaban dispuestos a dejarlo ir. Dado lo impresionantes que fueron las contribuciones de Berklin, después de haber disparado a muchos oficiales enemigos desde unos buenos 100 metros de distancia, no fue una sorpresa. Como tal, Berklin fue ascendido de sargento mayor a segundo teniente para ponerlo en el mismo rango que Claude, por lo que le fue imposible servir por debajo de él. Durante el descanso de la segunda tribu, se puso su nuevo uniforme e insignia de oficial para visitar a Claude y al resto en el hospital. Había querido presumir, solo para ser golpeado por los celosos Moria y Yavid. Los 7 cuerpos agüeranos comandados por el primer príncipe rodearon finalmente a los 3 cuerpos nasrianos mientras Claude aún se estaba recuperando. Después de medio mes de batallas de tira y afloja, las tropas nazarias finalmente descartaron sus armas y se rindieron voluntariamente. Toda la operación le costó a Nasri 98.000 hombres. La mitad murieron en combate y los 3 cuerpos, alrededor de 160.000 hombres, fueron completamente eliminados. 2 de los cuerpos extinguidos también estaban de pie. Agüeras también sufrió pérdidas bastante sustanciales, pero los muertos eran menos de la mitad de los de Nasri. Su campaña en Sidins podría considerarse una victoria decisiva. El reino lo describió como el triunfo de Amelia. Sin embargo, pocos sabían que la batalla fue lo que llevó a los agüeranos a cambiar la dirección de su investigación de armas de fuego de alcance a precisión. Claude recibió muchas cartas durante su recuperación. No hizo más que escribir a sus conocidos y amigos. El padre de Welicro, Kubrick, le escribió para decirle que su hijo había ido al frente como guardia real y que también debería estar en Sidins. Sin embargo, la Guardia Real se mantuvo principalmente en primera línea, por lo que no tuvo la oportunidad de conocer a ninguno de ellos. Todo lo que pudo hacer fue pedirles a Mihak y Gun que miraran a su alrededor y les preguntaran a los heridos si conocían a Welicro. Borcal no respondió a la carta que envió Claude. Su padre, Rublier, escribió que la unidad de Borcal, los guardianes de Vangilia, también se habían desplegado en el frente. Sin embargo, no sabía dónde. Sonaba realmente preocupado por su precioso hijo. También incluyó una noticia sorprendente. Erickson se había unido a la marina. La carta de la madre de Claude estaba llena de la preocupación habitual. Incluso después de que él le contó las buenas noticias de su ascenso, ella continuó colmando de ruegos para que cuidara de sí mismo. Su hermana escribió en código que se había convertido en un mago de un anillo y eligió los mismos 7 hechizos básicos que él. Al menos eso significaba que ahora podía mantenerse a salvo. A diferencia de Claude, a ella le apasionaba más la medicina herbal que la magia, y se parecía a su amante. También se quejó de que Bloeik, que acababa de cumplir 10 años, era un sinvergüenza incontrolable. Y luego estaba la carta de Kefnie.
Había dedicado todo su corazón a Claude. Aunque estaba preocupada por su seguridad, dijo que confiaba en que podía esperar hasta que él regresara para casarse. La carta prácticamente goteaba amor mientras relataba cada detalle de su vida en su ausencia, especialmente su sufrimiento silencioso mientras esperaba su regreso. Sin embargo, se las arregló para mencionar un par de cosas más, como que su hermana estaba casada y embarazada. Ella y su esposo tenían ataques nocturnos sobre cómo llamar al niño. María también envió una carta. Ella se disculpó por no pedirle al primer príncipe que lo cuidara también. Estaban solo con 7 años de diferencia, por lo que siempre había tenido peleas con él porque él la llamaba tía. Nunca desaprendería el comportamiento y los dos no se llevaban muy bien. No es de extrañar, pensó Claude. Se había preguntado por qué el primer príncipe no lo había tratado como si fuera el alumno de María cuando Rosley estaba causando tantos problemas. Entonces fue porque no sabía nada sobre la conexión. Quizás el asunto con Wedrick fue la razón por la que Claude tuvo ese malentendido en primer lugar. Tenía la impresión de que María era capaz de salirse con la suya sin importar lo que fuera. Entonces, al menos en la familia real había algunas personas a las que no les importaba su posición. Fue algo bueno, en lo que a Claude se refería. Significaba que sus ascensos hasta ahora bajo el primer príncipe se debían únicamente a sus propios esfuerzos y méritos, no a ninguna consideración por su amante. Siddins y las fuerzas de los otros ducados capitularon rápidamente sin el respaldo de Nasri. El duque huyó del ducado solo un mes después de que el ejército de Nasri se rindiera, dejando Effensburg atrás para luchar solo. El día 10 del octavo mes, terminó el asedio de Effensburg, solo 15 días después de que comenzara. Príncipe Ansbach llegó a la ciudad el día 12 para aceptar oficialmente la rendición del ducado en ausencia de su duque y declaró su anexión. La Guardia Real dirigió los 4 cuerpos irregulares contra Rimodra con feroz y renovado fervor varios días después, y conquistó una cuarta parte del ducado en una semana. Mientras solicitaban el apoyo de un aliado ante un enemigo beligerante y capaz, el duque Rimodra envió un embajador a Hueras en secreto para pedir la paz. Durante la audiencia, el primer príncipe rechazó las demandas del duque y exigió la rendición incondicional del ducado. El duque no estaba dispuesto a apostar su nobleza por los caprichos de algún mocoso, así que se levantó y se preparó para luchar hasta el final. Con la caída de Siddins, los ducados de Asquilin y Canas formaron 3 nuevos cuerpos y los enviaron a Rimodra con la esperanza de que la guerra no se extendiera más allá de sus fronteras. Si Rimodra caía, Asquilin y Canas serían los siguientes. Al mismo tiempo, el líder de la alianza, Nasri, estaba en apuros para defender sus propios territorios, por lo que no podía prescindir de más fuerzas. Los 4 cuerpos permanentes de Nasri a menudo se equiparaban a los 4 de Ahueras y siempre tenían un 80% de fuerza, incluso en tiempos de paz. Y 2 de ellos, la mitad de los clientes habituales de Nasri, se habían perdido en Siddins. La frontera entre Nasri y Siddins estaba apenas defendida. Ahueras había llamado a Grifón del frente occidental sin que la alianza se diera cuenta y montó un contraataque en territorio nasrian con 2 cuerpos irregulares. Teniendo que luchar en 2 frentes, la supervivencia de Nasri se había puesto en duda. No tenían espacio para enviar fuerzas a sus aliados. La balanza se había inclinado a favor de Ahueras, tanto que Stellin X declaró que la guerra terminaría en un año. En su discurso, se centró en la prosperidad que su gobierno traería a su lado del continente, lo que reveló su verdadera intención. Planeaba gobernar una buena parte del continente. Claude leyó sobre el discurso en el periódico local en sus últimos días en el hospital. El titular decía ánimo, la victoria está cerca. Seguro que el rey tenía grandes ambiciones. Ya estaba hablando de gobernar la mitad del continente cuando apenas habían tomado un ducado y medio. Claude había tardado 3 meses en curarse de su lesión y rehabilitar su pierna. Su curación en sí había tomado mucho más tiempo de lo que todos esperaban. Muchos se preguntaron si lo habían apuñalado con una hoja envenenada, para que su recuperación tomara tanto tiempo. Se hinchó tanto en un momento dado que había una posibilidad real de que hubieran tenido que amputar. Si no fuera por Perunt, quien envió a alguien con un brebaje que sintetizó personalmente después de escucharlo, Claude podría haber sido despedido como un lisiado. Odiaba que los médicos del hospital fueran incompetentes en comparación con Perunt. La enfermería también estuvo siempre abarrotada. Los heridos venían en carretas después de cada batalla. Es posible que ni siquiera le hubieran dado los ungüentos adecuados si no fuera por su nuevo rango. Sin embargo, siguió adelante y fue dado de alta del hospital en el 9º mes.
Moria y Javid se habían marchado antes que él. Moria llegó un mes y medio antes, mientras que Javid fue dado de alta 15 días después que él. Claude fue uno de los últimos en regresar a su tribu y, para entonces, los primeros Rangers se habían ido a Effensburg. Claude buscó un carruaje de suministros camino a la ciudad e hizo que Mihaki-gun lo llevaran. El mayor Leatherfang le dio una cálida bienvenida, pero no sabía qué hacer con él. Todos los clanes tenían oficiales al mando. Sin embargo, eso encajaba bien con Claude, por lo que sugirió que se le diera un puesto en el cuartel general de la tribu. A Leatherfang tampoco le importaba tenerlo cerca para hurgar en su cerebro de vez en cuando, así que felizmente lo complació. Le informó a Claude que pronto se mudarían a Rimodra para relevar al tercer Rangers. Capítulo 227 Castillo de Blackmaple. He regresado, señor, informó Claude mientras saludaba. El mayor Leatherfang se puso de pie. ¿Cuál es el problema con el tercer Rangers? ¿Por qué sus bajas son tan grandes? ¿Aprendiste algo? Claude se quitó la gorra, la colgó en la pared y dejó caer su bolso de cuero negro sobre el escritorio. El miembro de la tribu afirmó que sufrieron muchas bajas porque el enemigo luchó hasta el último hombre. Estoy convencido de que es puramente una cuestión de moral. Sí, han sufrido muchas bajas, pero su ineficacia se debe a que han perdido la moral y pueden pelear adecuadamente, no porque no tengan personal suficiente. Así que es por eso que han estado molestando al mando durante semanas para relevarlos. Estoy preocupado. El primero Rangers no es como el tercero. Son en su mayoría veteranos transferidos de otras unidades. Solo tenemos novatos. Ellos terminaron el entrenamiento general, pero no están listos para pelear usando nuestra doctrina. Ni siquiera han completado su curso básico. No estoy listo para enviarlos a la batalla. Claude negó con la cabeza. Desafortunadamente, al cuartel general no le importa. Nos están enviando con Billie. Debemos relevar al tercero antes del quinto. Tenemos que irnos en un par de días si queremos llegar a tiempo. Otra semana para entrenar, como máximo. Se espera que tomemos también el castillo Blackmacle. Quieren que rompamos la puerta para abrir el paso a través de las montañas Picklate. Realmente nos enfrentaremos a eso. Los tercer Rangers fallaron porque eran demasiado arrogantes. No creían que el enemigo resistiría tanto tiempo como lo hicieron, o pelearía tan ferozmente como lo hicieron, por lo que no tomaron las medidas apropiadas. Ciertamente no exploraron adecuadamente, entraron a ciegas. Debido a que no exploraron adecuadamente, eligieron el peor terreno en toda el área desde donde atacar. El enemigo despejó 200 metros del bosque alrededor del castillo y desvió el arroyo cercano hacia un foso alrededor. No hay cobertura de que emplear nuestras tácticas correctamente. Y hablando de tácticas, eché un buen vistazo a su práctica mientras estuve allí. Pueden ser veteranos, pero no saben nada sobre nuestra doctrina de guardabosques. A menudo no se molestan en ponerse a cubierto mientras disparan, y se ponen de pie para recargar incluso cuando lo hacen. La mayoría de ellos no pueden hacer un uso adecuado de la precisión del Mark III, por lo que terminan desperdiciando munición sin tener ningún efecto en la batalla, o se ven obligados a acercarse a la efectividad rango de represalia para golpear cualquier cosa de manera confiable. El enemigo también está armado con Mark III de imitación, por lo que acercarnos más al límite absoluto de nuestro propio rango es suicidarse. Y ni siquiera me hagas comenzar con esos malditos uniformes. Leatherfang negó con la cabeza. Claude despreciaba demasiado sus coloridos uniformes. Leatherfang estuvo de acuerdo con los jóvenes en que los convertía en objetivos masivos, pero no estaba en su poder hacer nada al respecto. Era la política del ejército que solo podían cambiar los gustos del rey y sus subordinados directos. Espera, ¿dijiste que los defensores tienen imitaciones de Mark III? Preguntó Leatherfang. Sí. Vi uno en la base del tercer Rangers. Escuché que fue producido en Asquilin. Se llama Falchstone Type 185. Son aproximadamente 3 gatos más pesados que los nuestros y pueden disparar con precisión hasta 70 metros, una mejora con respecto a los que enfrentamos por última vez en Sidins. Quería traerme uno, pero no estaban dispuestos a darme uno. Leatherfang suspiró. Todavía estamos encontrando formas de usar el AUBAS Mark III. Los experimentos aún están en curso. No pensé que el enemigo presentaría contramedidas tan rápido. Claude suspiró con simpatía. La guerra es el mejor maestro, después de todo. Cualquier comandante medio decente no rehuiría a aprender de su enemigo. Leatherfang le sirvió a Claude una taza de té. No nos dejemos llevar por la desesperación. Hay mucho que podemos hacer.
Pensemos en cómo podemos llevar a cabo la misión en su lugar. Deberías revisar los 4 clanes y ver cómo va su entrenamiento. No solo si tenemos la tarea de ocupar la posición del tercero, se nos ha ordenado tomar el castillo. Yo solía ser un oficial de logística, así que no estoy muy familiarizado con las operaciones de combate. Solo puedo confiarte esto. Tus órdenes serán mías. Tienes total libertad para decidir cómo abordar esto. Oficial experimentado que tenemos, sin mencionar el que desarrolló por sí solo toda nuestra doctrina. Envíe una propuesta para mi aprobación en los próximos días. No quiero ver cadáveres innecesarios esta vez. Comprendido. Claude saludó. A diferencia de Rosley, Lederfan confiaba profundamente en Claude. Lo había convertido en su estratega en el momento en que sugirió que le dieran un puesto en la sede. Lederfan al menos tenía la inteligencia para darse cuenta de sus defectos y la humildad para encomendar esos deberes a quienes mejor se adaptaban a tales tareas. Marcharon hacia Villa y relevaron al tercer Rangers el 4 del 10º mes. La tribu celebró un consejo de guerra poco después. Como quien ideó la operación, Claude informó personalmente a los oficiales sobre la operación. La mayoría de los oficiales apoyaron su plan incondicionalmente. Sabían que, aunque a menudo se le ocurrían tácticas complicadas y confusas que a menudo se sentían demasiado complicadas para ser alcanzables, siempre salían adelante y lograban grandes resultados. Y lo que es más importante, siempre resultaron en muchas menos pérdidas de las que dicta la sabiduría convencional para la operación relevante. El único inconveniente es que sus planes, dada su complejidad, tardaron mucho en prepararse. Afortunadamente, no les habían dado una fecha límite para tomar el castillo. El tercero había deshonrado el nombre de guardabosques. Habían confiado en tácticas tradicionales, estándar y, en lo que respecta a los guardabosques, obsoletas en lugar de la doctrina de guardabosques establecida cuando atacaron el castillo. La mayoría atribuyó sus fracasos a esta estupidez. Después de llegar a Ville, descansaron un día antes de reunir a los hombres para que se dirigieran al castillo. Enviaron a un embajador para solicitar la rendición del castillo, solo para ser rechazado, tras lo cual iniciaron un asedio tradicional. Como iban armados con AUVAs Mark III, las tropas del tercero no se alinearon y dispararon en andanadas. Primero, bombardearon los castillos con cañones y atacaron el castillo desde 3 lados, un clan en cada lado y otro clan en espera. Los oficiales al mando creían que podrían dominar a su enemigo con francotiradores una vez que sus soldados se acercaran. Sin embargo, había arroyos que rodeaban el castillo de aproximadamente 60 metros de ancho. El agua era bastante poco profunda, solo llegaba a la altura de las rodillas, pero resultó ser un gran obstáculo para los soldados atacantes. No pudieron llegar rápidamente al castillo y el enemigo pudo derribarlos desde una cobertura elevada. Los soldados en el arroyo fueron derribados uno tras otro y su sangre tiñó el agua de rojo. Los cañones centinelas instalados en el castillo también comenzaron a disparar contra los 3 clanes y su superioridad de alcance causó bajas masivas a los agüeranos. 4 de sus cañones ligeros y la mitad de sus operadores fueron aniquilados. Esa fue la verdadera razón detrás del fracaso de 3RD. Solo unos 400 de los 1000 hombres permanecieron en condiciones de combate y alrededor de 300 heridos fueron enviados a los hospitales de campaña. La batalla fue una derrota horrible que les costó más de la mitad de su número. Ahora, a la UNRWA tribu de guardabosques se le asignó la misma tarea y los oficiales de la tribu eran conscientes de que emplear las mismas tácticas que la 3RA los condenaría al fracaso. Al no tener otra opción, estaban más que dispuestos a probar el plan de ataque de Claude. El plan constaba de 3 fases. Primero, rodearían el castillo y cortarían las rutas de transporte al mundo exterior. Las tiendas del primer clan de la tribu emplearían tácticas de guerrilla y operarían a unos 200 metros del castillo para evitar que nadie entrara o saliera de él. La segunda fase implicó reclutar gente local de Ville para desviar el flujo de agua al arroyo y drenarlo para que ya no fuera un obstáculo para los atacantes. La tarea fue encomendada al 2-Do clan. En la tercera fase, se cavarían trincheras a 100 metros del castillo para aprovechar la distancia que el AUVAS Mark III podría disparar con precisión. Si bien el enemigo aún podría disparar más allá de esa distancia, no podría apuntar con precisión y tendría que depender de la suerte para anotar golpes. La peligrosa tarea de cavar trincheras bajo las narices del enemigo fue encomendada al tercer clan. Sin embargo, las trincheras estarían un poco por debajo del campo de tiro del disparo disperso de los cañones centinela, lo que evitó muchas bajas innecesarias.
Si el enemigo quería usar tiros redondos, era libre de hacerlo. Pero, ¿quién sabía cuánta pólvora y cuántas balas de cañón se necesitarían para destruir las trincheras? Sin mencionar que las trincheras eran fáciles de construir y difíciles de destruir. Todo lo que tenían que hacer después de que una trinchera fuera bombardeada era cavar nuevas trincheras, lo que podría lograrse fácilmente después de expulsar a los cañoneros de sus plataformas de disparo. Claude sugirió que primero se cavara una trinchera a 200 metros del castillo y que se abrieran paso lentamente cuando fuera seguro. El enemigo lo encontraría difícil presionado para ahuyentar a los excavadores de zanjas de esa manera. Por último, la clave para conquistar Black Maple está aquí. Claude golpeó las colinas detrás del castillo con un puntero de madera. Si podemos cortar la ruta de suministro detrás del castillo, decidirá si podemos lograr nuestros objetivos. Según nuestros esfuerzos de reconocimiento, hay dos rutas alrededor de estas colinas que conectan con la ruta de suministro detrás del castillo. Estas rutas suelen ser utilizadas por recolectores o cazadores y no se pueden recorrer en carruajes a caballo. Necesitamos que el 4 clan envíe dos bandas para subir estas rutas y encontrar un lugar adecuado en la ruta de suministro trasera para establecer un fuerte defensa. Haz que una banda excave el camino hasta que ya no sea transitable y otra banda los defienda mientras tanto. Mantén la ruta defendida hasta que ocupemos Black Maple o se rindan. Capítulo 228 Estrategia de implementación. El cielo era una cortina de oscuridad y los copos de nieve del tamaño de una pluma de ganso caían incesantemente. Una mirada al exterior mostró los campos y los edificios cubiertos por una manta blanca. El White Alice Palace en Effensburg estaba completamente iluminado, con oficiales y asistentes entrando y saliendo sin parar. Era una vista común para muchos. Todavía estarían muy ocupados incluso si estuviera lloviendo cuchillos, por no decir nada acerca de las fuertes nevadas. Este era el cuartel general desde el que el príncipe Ansbach comandaba las fuerzas militares de todo el frente, así como la base de operaciones para los chicos de logística. Cada orden emitida allí sería ejecutada por un soldado incluso a costa de su vida. En una sala de reuniones magníficamente decorada en el primer piso, 10 generales estaban teniendo una reunión de estrategia con el primer príncipe. Mi padre real pronunció un discurso de victoria durante el festival de la cosecha, pero estoy seguro de que todos ustedes saben que la situación no es tan alentadora. Actualmente, las fuerzas de Rimodra, Askelin y Kana se han estado atrincherando y negándose a recibirnos. Nuestro plan para atacar a Rimodra se ha descarrilado por completo y no hay posibilidad de que se produzca una batalla decisiva. Mi padre real me escribió el mes pasado y me reveló las preocupaciones que tenía sobre la guerra. La mitad del dinero que reunimos en el tesoro durante las últimas 2 décadas ya se ha gastado. En cuanto a nuestras fuerzas, acabamos de formar 12 nuevos cuerpos irregulares y los envió al campo de batalla. El reino todavía necesita formar 8 nuevos cuerpos y todos los guardianes locales han sido transferidos al frente. Nuestras fuerzas totales suman 1,2 millones de hombres. Es una carga enorme. Mi padre me pidió que pusiera fin a la guerra lo más rápido posible para minimizar el número de víctimas que afectará a los súbditos del reino. Naturalmente, eso no significa que nos detendremos cuando se presente la oportunidad. En cambio, debemos tener un avance repentino y lograr nuestros objetivos estratégicos y conquistar Askelin y Rimodra para obligar a Nasri y Canas a sentarse a la mesa. Mientras tomamos Sittins, nos costó caro. Nuestro botín es escaso. La mayor parte del ducado son tierras salvajes desoladas. ¿Quién sabe cuánto dinero tendrá que invertir el reino antes de que podamos comenzar a recuperar algo? Después de que tomamos Sittins, la armada de la Alianza atacó las 2 ciudades portuarias que conquistamos e incendió incluso los edificios residenciales. Una buena parte de las ciudades se han convertido en cenizas y no servirán como nuevas bases de nuestra armada. En Nubisia, las fuerzas de Sheikh se niegan a abandonar la colonia de Nasri, lo que nos impide conquistarla. Todo lo que podemos hacer es reforzar nuestras defensas fronterizas y vigilar. Port Bebator se ha convertido en la principal base pirata y todavía representan una grave amenaza para nuestro envío a Nubisia. Y aquí, estamos atascados y no podemos asestar un golpe crítico y obligarlos a una gran batalla con nosotros. Solo podemos tomar lentamente una fortaleza tras otra y avanzar laboriosamente. Pero el enemigo construye 2 fuertes en el tiempo que nos lleva para derribar uno. Estamos llegando a ninguna parte lentamente. El príncipe Ansbach arrojó 2 documentos sobre la mesa. Solo mira esto.
La Guardia Real tarda de 4 a 5 días en tomar una fortaleza y sufre de 5 a 600 bajas cada vez. Han estado luchando continuamente durante casi 3 meses y casi la mitad están muertos o tan heridos que no pueden regresar. Luchar nunca más. Están en su punto de ruptura y requieren descanso y recuperación inmediatos. Los informes dicen que los soldados están comenzando a odiar las batallas y la moral está en su punto más bajo. Este otro documento es un informe del UNST Rangers solicitando reconocimiento por sus logros. Lograron tomar el castillo Black Maple y sufrieron solo 27 pérdidas. Sin embargo, tardaron 54 días. Ni siquiera sé si debería recompensarlos o castigarlos. Ellos completaron su misión, pero a este ritmo es mejor que no lo hayan hecho. Si adoptamos su estrategia al por mayor, estaremos aquí por el resto del siglo. Los 10 y pico generales se rieron juntos. El informe del UNST Rangers sorprendió a la mayoría de ellos y sospecharon que faltaba un 0 en el recuento de bajas. Pero después de leer el informe detallado, estaban seguros de que era cierto. Muchos de los oficiales comenzaron a discutir si debían imitar las tácticas utilizadas por los UNST Rangers en la línea del frente. Pero un buen número de ellos creía que no se podía utilizar ya que la tribu se aprovechó de la laguna jurídica en sus órdenes, la falta de un plazo. De lo contrario, no habrían podido completar la misión con tan pocas bajas. La situación actual significaba que cada segundo contaba. Cada segundo desperdiciado era un segundo que el enemigo tenía para reforzar sus defensas. Si los UNST Rangers hubieran sido parte de la fuerza principal y no hubieran sido enviados al flanco para ocuparse del área alrededor de las montañas Picklate, no habrían tenido el lujo del tiempo. Si cambiaran de lugar con la Guardia Real y tuvieran que tomar una fortaleza cada 4 o 5 días, sufrirían aún más bajas ya que la mayoría de sus miembros eran nuevos reclutas. Definitivamente no tendrían la misma experiencia, orgullo y capacidad de combate de los veteranos experimentados en la Guardia Real. El príncipe les hizo señas para que guardaran silencio. Muchos no se sienten demasiado sorprendidos por los resultados de los UNST Rangers, pero lograron completar su misión con bajas. Deberían ser recompensados en consecuencia. Sin embargo, he decidido contenerme por el momento. Ya que ellos tomó 54 días para tomar Black Maple Castle, esperaré 54 días para darles la recompensa. Los generales se echaron a reír una vez más. Su Alteza verdaderamente es sabia. Fue solo una broma inofensiva. Se tomarían su tiempo para demostrarle a la tribu que no estaban contentos con su ritmo. Afortunadamente, Picklade Mountains estaba en un rincón lejano que no era crucial para el empuje principal. El reino podría haber tenido que pagar un precio mucho más alto si esto hubiera sucedido frente a su punta de lanza. El tesoro estaba medio vaciado y el costo de mantener un ejército de 1 millón de hombres era astronómico, incluso peor durante el combate. Nadie podía permitirse que la guerra se prolongara. Volvamos al tema. Bluetheater se reconstruyó recientemente y se formaron los 2 últimos cuerpos irregulares. El Ministerio de Defensa ha discutido mucho sobre cómo utilizar los 3 cuerpos. Propusieron 2 planes. 2 asistentes trajeron una gran pila de documentos y los distribuyeron a los generales. Cuando todos terminaron de mirarlos, el príncipe continuó. Es obvio, ¿verdad? Los principales estrategas del departamento no tienen nada nuevo. Lo primero es que reemplacemos a la Guardia Real con Pluma Azul para permitirles descansar y recuperarse y cambiarlos una vez que Pluma Azul se haya agotado. Cicla los 2 cuerpos hasta que obtengamos la victoria. Esto no es nada nuevo. Todos sabemos que incluso si podemos ganar con este método, pagaremos un precio demasiado alto. También llevará demasiado tiempo y es posible que no podamos lograr la victoria en una sola. El enemigo también tendrá tiempo para apartar todas sus riquezas del camino y dejarnos nada más que tierra estéril, como en el caso de Sidins. La otra propuesta es enviar Pluma Azul y los 2 cuerpos irregulares al otro frente para obligar a Nasri a rendirse. Naturalmente, somos conscientes de que esto no es más que una quimera. Nasri no es como Rimodra o Asquilin. Son la única nación en Freya Oriental que tiene una oportunidad de luchar contra nosotros. Todavía tienen mucho que dar. Si bien nuestras fuerzas en el frente occidental y las de la frontera sur de Sidins lograron romper Nasri y eliminar a 3 de sus cuerpos, todavía tienen 2 cuerpos en pie. Es un punto muerto en este momento porque Nasri logró estabilizar su situación interna y está en redacción de nuevos cuerpos.
Redragón y Grifón, así como los dos cuerpos irregulares, se han preparado para librar una batalla defensiva a pesar de que todavía estamos atacando a Nasri. Está claro que el frente nasriano no se decidirá tan fácilmente solo porque enviemos 3 cuerpos más allí. Personalmente, creo que deberíamos mantener nuestra estrategia actual y ocuparnos primero de Rimodra, Asquilin y Canas. Antes de juntar nuestras fuerzas y darles un golpe que cuente y exterminarlos por completo. Los generales quisieron dar una ovación de pie, pero el príncipe los detuvo. Espero que todos piensen detenidamente dónde deberíamos enviar Pluma Azul y los 2 cuerpos irregulares. Espero forzar al enemigo a salir de su caparazón de tortuga a una gran batalla para decidir el destino de Freya Oriental. Todos fruncieron el ceño en silencio con pensamientos preocupados. Finalmente, un general de división se puso de pie. Su Alteza, ¿hay algún progreso en el mar? Obviamente, tenía la intención de aprovechar las rutas comerciales marítimas para que Fearles ayudara a desplegar Bluefeater y los 2 cuerpos irregulares. Pero la respuesta del príncipe lo decepcionó. No cuente con las rutas comerciales marítimas. La armada de la Alianza está realizando una búsqueda frenética de Fearles. Tomaron la iniciativa de ingresar a nuestras aguas y planean provocar conflictos en nuestras áreas costeras. Fearles todavía está un poco sin equipos para proteger sí mismo y el reino es enviando la flota recién formada, Storm, a la costa este para ayudarlos. Para eso, incluso redujimos la escala de la flota de transporte a Nubisia. El plan de batalla de la marina es realmente ridículo. ¿Realmente piensan que el estallido de la guerra no afectaría el status quo en el mar y que la flota aliada enemiga no tomará la iniciativa de atacar la nuestra? Incluso soñaron que lo harían poder tomar el control de la flota enemiga sin resistencia. Ahora que lo pienso, no son más que un montón de tontos. Qué engañados deben estar para poder idear un plan tan ridículo. Me pregunto qué tan hinchados estarán los rostros de los altos oficiales navales, serán de todas las bofetadas una vez que regresen a la capital real, jeje. Otro general delgado de mediana edad se puso de pie, se aclaró la garganta y se dirigió al mapa de la pared. Su Alteza, tengo una idea. Quizás podamos montar un ataque repentino aquí e irrumpir en el corazón de Asquilin directamente. De esa manera, podemos dar la vuelta y rodear al enemigo por la espalda. La parte del mapa a la que apuntaba eran las montañas Piclate. Como todos sabemos, las montañas Piclate se extienden sobre un área amplia y están ubicadas junto a las grandes llanuras de Canas y las 3 prefecturas del sur de Asquilin. Sin embargo, no hay carreteras que conecten directamente esas áreas. Los 3 ducados habían considerado hacer un esfuerzo conjunto para construir un camino a través, pero el duro terreno hizo que renunciaran a ese plan. Es por eso que el enemigo no colocó tropas cerca de las montañas incluso después de que comenzamos a atacar Rimodra. Creen que es imposible llevar tropas a través de las montañas Piclate. Después de recibir noticias de la conquista del castillo de Blackmaple por la Unarra tribu Ranger, inspeccioné la información del castillo y me di cuenta de que la razón por la que fue construido era para frenar a los contrabandistas que viajaban entre Asquilin y Canas. Como hay contrabandistas, debe haber una ruta, así que lancé una serie de investigaciones y descubrí que de hecho hay 2 pequeños caminos que conectan las 2 naciones. Si tenemos Pluma Azul y los 3 cuerpos irregulares usan esos caminos para aparecer en el corazón del enemigo a través de la ruta en las montañas Piclate, estaremos capaz de cogerlos por sorpresa. Capítulo 229 Pueblo de Ardillas. Claude inicialmente pensó que tendría algo de tiempo para descansar después de conquistar el castillo de Blackmaple, ya que debían limpiar el área en la base de la cordillera por el momento. Todos los pueblos y las 7 aldeas de la zona aceptaron su conquista con notable compostura. Ni Claude ni sus superiores esperaban que se les ordenara adentrarse en la cordillera para encontrar y cerrar las numerosas rutas de contrabando. Solo tomó una mirada al mapa para descubrir las intenciones detrás de esas órdenes, pero eran absolutas, por lo que no tuvieron más remedio que ponerse su equipo de invierno y salir. Bluefeater llegó a Billy medio mes después y relevó al primer Rangers. Los primeros Rangers tenían que servir como sus guías y exploradores. Incluso pasaron el año nuevo en el desierto. Leatherfang sacó una botella de buen vino que llevaba consigo y permitió que cada oficial tomara un solo sorbo como celebración improvisada. El 7 del primer mes de 579, Bluefeater apareció en las 3 prefecturas del sur de Asquilin y ocupó las 3 capitales de las prefecturas. Un St. Rangers estaba estacionado en la entrada del paso para evitar que los informantes del enemigo escaparan o lanzaran un contraataque.
Teniente Claude, creo que será mejor llevar una banda con usted. De lo contrario, no me sentiré cómodo, dijo Leatherfang con el ceño fruncido, mirando el mapa. Claude asintió. Sabía de qué estaba hablando el mayor. Una colina en el borde exterior de la cordillera. Allí pasaba un camino directo a las grandes llanuras de Canas, y otro se bifurcaba hacia el este de Asquilín. Los dos caminos se encontraron en la base de la colina. El camino era estrecho, pero era una ruta crucial para los contrabandistas. Tenía mucho sentido que el mayor le prestara atención. Te asignaré 2 cañones ligeros y 2 escuadrones de cañoneros, así como una paloma mensajera y un señalizador. Llévate también la banda de Mazik del tercer clan. Enviaré suministros todas las semanas. Roger. Partiré esta tarde. Mazik era un soldado veterano que se había unido a la tribu de los guardabosques porque ansiaba el dinero de recompensa que antes ofrecía Rosley. Comenzó con bastante buena suerte, incluso logrando tender una emboscada a 4 exploradores enemigos con sus camaradas y obteniendo una recompensa decente. Sin embargo, su fortuna cambió a partir de entonces y no ganó mucho hasta que murió Rosley. En cambio, fue perseguido sin fin por las tiendas de los exploradores montados y los 3 compañeros con los que solía trabajar fueron decapitados. También sufrió un corte y justo cuando pensaba que estaba acabado, fue rescatado por otro grupo de guardabosques entrantes. Tardó 3 meses en sanar y de repente se vio ascendido a sargento mayor. Más tarde descubrió que se debía a que la tribu había actuado magníficamente al retomar a Wilf y había recibido un elogio y recompensas del primer príncipe. Incluso alguien que no participó en la batalla en sí fue recompensado. Cuando se recuperó, Mazik informó a la tribu y dio la casualidad de que necesitaban hombres experimentados para entrenar y liderar la nueva carne. Por lo tanto, se convirtió en músico de banda en funciones y se le asignó una pequeña banda. Sin embargo, como miembro experimentado del ejército, a menudo se aflojaba y estropeaba ligeramente sus misiones. Leatherfang quiso que Claude los llevara porque no tenía mucha confianza en Mazik. A pesar de todos sus defectos, Mazik era obediente, al menos tenía pocos escrúpulos en seguir a Claude. Si bien era 7 años mayor que el joven, tenía un rango más bajo. También admiró el plan de Claude de tomar el castillo de Blackmacle. Para los veteranos como él, minimizar las bajas era lo más importante. Arruinar los horarios y los objetivos estratégicos. En realidad, se suponía que un St. Rangers se desplegaría con Bluefeater en las 3 prefecturas más al sur de Asquilín, pero Bluefeater no quería compartir la gloria. Era de conocimiento común que Asquilín no anticipaba un ataque y estaba indefenso. El cuerpo asaltaría el resto del ducado antes de atacar a las tropas de la alianza por detrás en Rimodra y obtener una gloria incomparable. Tenían la intención de borrar la vergüenza de estar acorralados en Amelia Plains y compartir la gloria no ayudaría a esa causa. Entonces, trataron a los guardabosques como guardianes locales y los asignaron a tareas de defensa. Si bien el mayor Leatherfang no fue tímido con sus protestas, fue superado en número y rango, sin mencionar que el primer príncipe les había ordenado cooperar y seguir sus instrucciones. A diferencia de los oficiales reacios, los gruñidos estaban felices de ser puestos de guardia. Significaba que tendrían una oportunidad de ganar dinero rápido de forma segura. Claude aprendió muchas técnicas para hacer dinero del veterano Mazik. La forma más fácil era cobrar peajes, una parte de los cuales tendría que ser compartida con sus superiores, naturalmente. La regla no escrita era que el 30% fuera a sus superiores. Claude, como oficial principal, obtendría el 20%, y los otros oficiales compartirían el 20%. Los 30 restantes se repartirían entre el resto de hombres. Esta tradición, si no estas proporciones exactas, era común en Freya. Ya fuera cobrando peajes o asaltando, el botín siempre se dividía de esta manera. Llegaron al cerro un día y medio después. Según la información que obtuvieron de la capital de la prefectura, había una aldea en las montañas en el cuello de botella del sendero. Tenía 100 habitantes y se llamaba Esquirrel Village. Era el feudo de un barón de Asquilín llamado Norwelly Frinsland. Actualmente, el barón pasaba el invierno en la capital del ducado, Swansburg, por lo que su dominio y la aldea habían caído en manos de los agüeranos. Mazik se animó cuando entraron en la aldea. Envió a un par de hombres a buscarle al desesperado jefe de la aldea y requirió a jóvenes trabajadores para la construcción de su campamento. También exigió sus tiendas de alimentos. Luego estaba el impuesto que anunció. Cada hogar tuvo que pagar la guerra. Finalmente, exigió un censo de la gente del pueblo. La respuesta del viejo jefe enfureció a Mazik.
El pueblo no tenía ni un solo joven. Todos habían sido reclutados por las fuerzas de Rimodra. En cuanto a la comida, no tenían. Estaban dentro del territorio del varón y toda la comida le pertenecía. Ni siquiera tenían suficiente para el invierno y esperaban pedir ayuda. Por tanto, hubo que eliminar el impuesto. Además de la comida, nadie tenía nada de valor monetario. Ni siquiera tenían suficiente madera y mano de obra para arreglar sus viejas y ruinosas casas. El pueblo tenía 2 viudas, uno en sus 50 y otro en sus 40. No había ninguno más joven. Claude se preguntó por qué Mazik quería viudas. Como el jefe de la aldea no se movió, Claude llevó a Mazik afuera con él y le preguntó la razón. Mazik dijo que era otra costumbre de ocupar un lugar. Al establecer un campamento en una nación extranjera, las aldeas cercanas deben proporcionar viudas. Ellos ayudarían con las tareas diarias como lavar la ropa, limpiar y cocinar, y ayudarían a aliviar la frustración reprimida de las tropas para que la disciplina no flaqueara. Las ciudades tendrían al menos posadas con chicas de compañía, pero lugares como este eran demasiado pequeños incluso para eso. Siendo los buenos soldados que eran, pagarían a las mujeres, por supuesto. Sin embargo, Esquirrel Village solo tenía 2, y ambos ya habían pasado su mejor momento. Mazik acusó al jefe de engaño, pero la respuesta del anciano fue simplemente que cualquier mujer joven del pueblo había ido a las ciudades a buscar trabajo. Los horizontes de Claude se habían ampliado una vez más. Era la primera vez que veía cosas así en la práctica. Esas eran cosas que nadie podía enseñarle o estar dispuesto a hablar abiertamente. Solo se enteró de todas estas reglas tácitas al experimentarlas de primera mano. Mazik quería establecer un campamento en la aldea de las ardillas antes de enviar a algunos hombres a establecer un puesto de avanzada en el camino de la montaña. Pero Claude rechazó la sugerencia y, en cambio, recorrió el pueblo a caballo y encontró un lugar adecuado. En un pequeño acantilado que se extendía bastante lejos había un almacén de piedra de unos 5 o 6 metros de altura. Cerca había una hilera de 4 edificios de madera de 2 pisos y la dirección que daba al pueblo estaba vallada. El acantilado estaba aproximadamente a 20 metros por encima de la ruta de 3 frentes. Al otro lado había una montaña con un río bastante húmedo que fluía cerca, lo que les evitaría la molestia de encontrar una fuente de agua. En el lado siguiente había un camino cuesta arriba, que era lo suficientemente ancho como para que un carruaje viajara, algo que no notaron cuando llegaron a Esquirrel Village. El último lado daba al pueblo y estaba bien vallado. El terreno elevado era bastante óptimo y fácil de defender. ¿De quién son las casas? ¿Qué es este lugar?, preguntó Claude al jefe. Esta es la casa de vacaciones del señor barón. Ese almacén de piedra es donde almacena nuestros alimentos y productos de la montaña. Cada otoño, se abastecerán y enviarán a la ciudad. La hilera de casas de madera es para los huéspedes del barón. Para quedarse cuando los trae de caza. Venían a cazar de vez en cuando todos los años antes de enviar la mercancía, respondió el jefe. Claude sonrió. Entonces no habría problema. Nos apropiaremos de esto para nuestro propio uso. Pídale a alguien que lo limpie. Instalaremos un campamento aquí. Capítulo 230 Interrogatorio. Mientras Pluma Azul arrasaba a Asquilín, las llamas de la guerra continuaron ardiendo durante el invierno. La tierra de todo el ducado fue arrasada. Innumerables refugiados escaparon en carruajes con todo lo que pudieron. Cuando cayó la nieve intensa, las carreteras se llenaron de refugiados que llevaban sacos y apresuraban a sus bestias. La puerta de peaje que Mazik instaló junto al paso comenzó a generar muchos ingresos. Exigió tarifas astronómicas. Cada persona tenía que pagar una pequeña plata y un pequeño oro por cada carro. Eran monedas Asquilín, pero tenían aproximadamente el mismo valor que sus contrapartes auranas. 2 pequeñas monedas de plata equivalen a un tale y 2 pequeñas monedas de oro equivalen a una corona. La mayoría de la gente era rica, por lo que podían permitírselo incluso en su actual estado oprimido. Incluso estaban dispuestos a comprar comida caliente a precios exorbitantes. Le dio a Mazik otra gran idea. Se asoció con el jefe de la aldea y levantó una gran carpa junto a la carretera dentro de la cual abrió una pequeña taberna. Contrató a varios aldeanos como cocineros y meseros y les pagó 2/10 partes de las ganancias del lugar. Los precios eran al menos el doble de la tarifa normal. Señor, realmente no entiendo por qué esta gente se molesta en escapar. ¿No saben que ir a Swansburg solo retrasará lo inevitable? Los 2 cuerpos irregulares llegarán pronto y Bluefeater tomará la ciudad tarde o temprano también. Cuando Asquilín es eliminado, ¿qué harían en Swansburg?
¿Esperar su muerte? Preguntó Mihak. Claude estaba de pie en el acantilado extendido con Gum y Mihak. Podían ver los carruajes y la gente apiñada debajo, pagando peajes y moviéndose. El restaurante de la carretera también estaba lleno. Podían escuchar los saludos gritados entre rostros familiares. La mayoría de la gente del pueblo no escapará. Los que incluso se molestan tienen miedo de que vayamos a buscarlos más tarde. Las 3 prefecturas del sur son famosas por sus industrias mineras y de armas. Quizás estas personas estén afiliadas a ellas. Puede que no sea así. Lejos de decir que tienen profundos intereses creados en esos negocios. Hemos ocupado las 3 prefecturas, pero no nos hemos molestado en limpiar sus industrias porque no tenemos suficientes hombres. Bluefeater todavía está en campaña. Si no huyen ahora mismo, serán acusados de todo tipo de delitos cuando el reino se enfrente a estas refinerías y fábricas de armas. Incluso podrían ser enviados a campos de trabajo. Lo único que pueden hacer es correr. Es posible que puedan vivir libres un poco más, o tal vez puedan escapar a otro reino. Sin mencionar que tienen vínculos con los lores y damas del ducado. Es posible que se dirijan a Swansburg con la esperanza de recuperar su tierra perdida. Y negocios, explicó Claude. Entonces, ¿por qué los dejamos ir? Podemos capturarlos aquí. Jaja, ¿por qué los capturaríamos? No recibimos ninguna orden en ese sentido. Además, limpiar y reestructurar las industrias es un asunto de los comerciantes del reino. E incluso el rey podría actuar. Los generales probablemente no quieran problemas innecesarios. Además, dejarlos ir nos beneficia, ¿verdad? Claude estaba muy consciente de este punto. El trabajo del ejército era librar guerras, no meterse en la jurisdicción de otros departamentos como la economía. Había escuchado al mayor Leatherfank hablar al respecto un par de veces. Vámonos, trae tus mosquetes. Nos dirigiremos al bosque. El jefe dijo que escuchó a los lobos aullar en medio de la noche. Vamos a ver si realmente hay lobos. Si es así, deberíamos matarlos a todos. No crean problemas después. Ya no había nada interesante que ver en el acantilado, así que dio media vuelta y se fue. La nieve cubrió todo el bosque y las bestias hambrientas se acercaron al pueblo en busca de comida. Claude había aprendido eso en Uitestac. La nieve era espesa y pesada. Notó algunas huellas de lobo en un momento, pero pertenecían a un solo lobo. No era viejo y se había quedado atrás o era un solitario rebelde. Deberían conseguirlo mientras tuvieran la oportunidad. Cuando Claude regresó al campamento, encontró a un soldado esperándolo. Segundo teniente Claude, detuvimos un carruaje antes. Una dama y sus sirvientas estaban adentro, informó el soldado. ¿Qué hay de ellos? Preguntó. ¿Qué estaba haciendo Mazik esta vez? Bueno, encontramos esto en el carruaje, dijo el soldado mientras le entregaba un paquete. Claude la abrió y su rostro se ensombreció. Dentro había 2 AUVAs Mark III desmontados. También habían sido desarmados cuidadosa y expertamente, ninguna de las partes mostraba ningún daño por palanca. Dígale al sargento mayor que me los traiga. Tengo algunas preguntas para ellos. Sí, señor. El soldado saludó y se fue de inmediato. El carruaje subió un par de minutos después. Registra el carruaje a fondo, Mihak. Confisca cualquier cosa sospechosa. Sí, señor. Mihak saludó y desapareció con Gum justo cuando Mazik subía a las escaleras. Aquí están, señor, dijo, entrando en la oficina. Tráelos de uno en uno. Y llama a un escriba. Sí, señor. La dama entró primero. Llevaba ropa gruesa de cuero, que apenas ocultaba sus curvas, y un sombrero de red a través del cual brillaban sus voluptuosos labios rojos. Quítese el sombrero, por favor, señorita, dijo Claude, solo levemente educado. Los labios de la mujer se rompieron en una sonrisa gentil, aunque algo arrogante. Debería dirigirse a mí como señora, joven. Pero no lo regañaré por señorita. Se quitó la gorra y reveló su rostro. El escriba y Mazik se enamoraron inmediatamente. Ella era el tipo de belleza que lucía un aura de encanto y dignidad y tenía una expresión de impotencia que estimulaba el instinto masculino de proteger. Sin embargo, Claude no se conmovió. Había visto más bellezas de las que le correspondían. Las malvadas artes asiáticas de la tierra, leer maquillaje, podrían hacer maravillas incluso en un rostro mediocre. Había sido un gran conocedor de tanta belleza en ese entonces, aunque nunca dejó de sorprenderse por las brujas en las que podían convertirse en el momento en que se les quitaba el maquillaje. Golpeando la mesa para reprender a los 2 pervertidos boquiabiertos, Claude señaló el paquete.
Señora, por favor dígame su nombre y antecedentes, así como también cómo logró obtener 2 de nuestros mosquetes. Estaba un poco desconcertada por la falta de efecto que su apariencia tenía en Claude. Ella lo inspeccionó minuciosamente, vaciló al ver la expresión seria de Claude, y luego respondió. Soy la baronesa Sonia Louvaxiri. Vengo de Pacasia y me dirijo a Schwansburg para visitar a mi padre enfermo. En cuanto a esos 2 mosquetes, se los compré a otra persona. No sabía que eran armas militares. Pacasia era la capital de la prefectura de Pauralto, una de las 3 prefecturas del sur, la capital de la economía industrial regional. Las fábricas más grandes del ducado también estaban allí, incluidas sus herrerías. Claude sonrió y se puso de pie. Sacó un documento tranquilamente. Baronesa Vaxiri, alguien de su estatura debería saber que es mejor no tejer mentiras endebles. Nadie podría haber desmontado estos mosquetes tan a fondo sin una gran experiencia. Solo mire esta parte. Es increíblemente difícil quitarlo sin dañarlo. Normalmente, la gente lo haría e intente martillarlo, pero las piezas de estos 2 mosquetes no muestran signos de haber sido martilladas en absoluto. Confío en que los haya comprado completos, no desmontados. No dirías eso si supieras quién es mi padre, replicó la belleza, él es Liboid Milowski. Deberías haber oído hablar de él antes. ¿Liboid Milowski? ¿Quién diablos era ese? Claude miró a los otros 2 en la habitación, pero también tenían expresiones de perplejidad. Señora, ¿quién podría ser su padre? No hemos oído hablar de él. La cara de la dama se sonrojó furiosamente. Le lanzó a Claude una mirada como si fuera un paleto de campo. Mi padre es el herrero de mosquetes más famoso del continente. Muchos de los mosquetes que diseñó se han convertido en un tema estándar para los ejércitos de muchas naciones. Como su hija, aprendí a desmontar los mosquetes desde mi nacimiento. No es tan difícil de aceptar tu mosquete aparte. Mis sirvientas pueden hacerlo bajo mi supervisión. Oh, ¿mencionaste al maestro Boyd? Claude finalmente recordó que el maestro Boyd era el herrero más famoso del ducado. Antes de que Agueras llegara a las 3 prefecturas del sur, el alto mando había publicado una lista de personas que debían ser tratadas cordialmente y enviadas directamente si las encontraban. El reino quería a estas personas talentosas. Master Boyd fue tercero en la lista, obviamente un objetivo de alto valor. Sin embargo, la mayoría de las personas de la lista se habían ido cuando cayó la última de las ciudades. Master Boyd fue uno de ellos. Al parecer, había ido a la capital del ducado para recibir tratamiento por una enfermedad. Si la baronesa Vaxiri era realmente su hija, entonces su posesión de los Mark III tenía mucho sentido. Quería hacerles ingeniería inversa y aprovechar sus secretos. A pesar de que Askelin había emitido su propio Fidgestone Type 185, todavía eran inferiores al Mark III. La dama probablemente tenía la intención de llevar estas 2 muestras a su padre. Baronesa, ¿tiene una prueba concreta de su relación con el maestro Boyd? Si no la tiene, lamento decirle que se quedará con nosotros por un tiempo. No podemos dejar ir a las personas que tienen posesión ilegal de material militar. Decidió Claude antes de terminar la sesión. Fin del capítulo.